Bueno, pues bienvenidos al episodio 158 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Alier Chávez, fundador de dos conceptos restauranteros muy interesantes que son This Way Sushi y La Chevesería. Carnal, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Al contrario, agradecido por la invitación y pues a platicar. A darle. Estoy seguro que hay mucha gente a la cual le puede interesar demasiado esta plática, sobre todo porque tú empezaste de la nada, cómo hiciste las cosas y ahorita tienes no uno, sino dos conceptos exitosos y que siguen creciendo. Tengo entendido que tienes 3 sucursales de This Way Sushi y 2 de La Chevesería, ¿verdad? Ahora al momento. Excelente, y al momento es la palabra clave. Entonces yo quisiera empezar por ahí, o sea, ¿qué se siente el tener, empezando por esta parte, ¿no? O sea, tener dos cosas que son diferentes, obviamente en el mismo giro, pero son diferentes. ¿Cómo es el administrar eso? O sea, ¿cómo es el llevar a cabo 5 sucursales y seguir creciendo? ¿No te vuelves loco? O sea, porque cualquier persona que nos esté escuchando a lo mejor se imagina poner una y eso es complicado. Entonces, ¿cómo manejar 5 cosas al mismo tiempo? Mira, siempre existen las complicaciones o los problemas, ¿no? O las situaciones difíciles. Siempre con una, con 2, con 10, con 20. O con ninguna, ¿no? Exacto. Con ninguna. Sin embargo, yo creo que a los problemas hay que buscar soluciones. Y mi persona se enfoca más en las soluciones que en los problemas. Claro, me estreso como todos. Hay ocasiones donde se me pierde el sueño. Pero mi enfoque va más en buscarle soluciones a esos resultados. Y la otra grande, perdón, a esos problemas. Y la otra grande que creo que me he hecho de un equipo de colaboradores importantísimo. Que, pues, por ejemplo, ahorita estoy aquí platicando. Ayer estaba pescando. Y está jalando. Y está trabajando, ¿no? Entonces, pero no solo es el hecho de tener a personas confiables, con capacidades, sino que hay que también capacitarlos, ¿no? Y hay que llevarlos hacia el donde queremos llegar. En un inicio, pues obviamente te mentalizas, ¿no? Cuando abrimos hace 12 años, yo buscaba un nombre para la marca This Way, buscaba un nombre de sushis que se entendiera aquí y en Estados Unidos, porque yo sé que en algún momento voy a estar allá. Yo ocupaba que ese nombre fuera entendible aquí y allá. Y pues el camino al sushi. Pero si le ponía el camino del sushi en Estados Unidos no suena padre, ¿no? Entonces, por de ahí viene el nombre de This Way Sushi. Y mi primer correo electrónico fue This Way Obregón. Porque yo sabía, @hotmail, ¿no? Ya sabías que esto iba a crecer. Porque yo sabía que iba a salir de Obregón. Al momento no he salido de Obregón con la marca This Way, pero con la chevesería ya salimos de Obregón. Y estamos construyendo, ¿no? El camino o los cimientos para salir de Obregón, que creo que ya estamos listos. Precisamente en Navajoa, nosotros con la marca La Chevesería abrimos porque se dio la oportunidad en el espacio. Cuando lo vimos, estábamos buscando realmente un espacio para This Way. O sea, yo quería llegar primero con This Way y establecerme en Navajoa, pero cuando vimos el espacio, las dimensiones del lugar, la ubicación, la distribución del espacio, pues dijimos, no, vamos a pivotear y ponemos La Chevesería aquí. ¿Te gustó más para eso? Pues sí, básicamente sí. Te habló del lugar de que esto está mejor para ese concepto. Sí, te voy a invitar para que lo conozcas. Fregoncísimo. Es que sí, verdad, quiero llevar este proyecto al siguiente nivel. Que sea una de esas marcas, empresas o proyectos que te hacen sentir orgulloso de ser de Sonora. Sígueme en mi cuenta de Instagram como AlexFP11, donde voy a estar subiendo cada vez más y mejor contenido. Para lograrlo, tenemos que llegar a 10,000 suscriptores. Pícale al botoncito que dice subscribe en YouTube y no olvides ver más episodios del Enfoque 1111. Nos vemos. Algo así. Ambas sucursales porque tienen su magia y cuando veas la de aquí y primero Dios te toca conocer la de allá, vas a decir, bueno, ya entendí el que me decía, ¿no? El por qué. No, es que me encanta lo que estás diciendo, güey, porque la mayoría de las personas
Para empezar, nos da miedo empezar. Nos da miedo empezar. Muchas veces lo que nos frena a todas las personas que nos estén escuchando, y ellos lo saben, o sea, muchas veces, la mayoría de las veces, es a lo mejor un miedo infundado, porque muchas veces no tiene razón en el empezar, güey. De que, a lo mejor ni siquiera funciona aquí y allá. Y tú empezaste pensando, le voy a poner un nombre que se entienda en Estados Unidos. O sea, eso ya decía desde ahí qué traías en la cabeza, ¿no? De que cuál era tu ambición, tus objetivos desde un principio. Entonces, si quieres, vámonos un poquito a esa parte. Platícame tantito cómo inició tu trayectoria como restaurantero, cómo inició tu trayectoria profesional primero. O sea, para que toda la gente que nos esté escuchando se ponga en tus zapatos y diga, a la madre, güey, pues sí se puede, pues. Sí, realmente no es fácil, eso sí hay que decirlo, no es fácil, pero no es imposible. Nosotros, digo nosotros porque siempre hablo como todo el equipo de This Way, ¿no? Aunque yo sea el dueño de la marca y el creador, siempre hablo nosotros como la marca. Nosotros comenzamos el 21 de febrero de 2013, 21 de 2013. Y un mes antes, nosotros vimos el lugar, el espacio local, desocupado. Hablamos por teléfono a ese local y preguntamos, ¿no? Oye, ¿cuánto está la renta? ¿Y tú ahí eras estudiante? No, bueno, ahí era estudiante de Edison de maestría. Ok. Yo trabajaba en Cobach como jefe de mantenimiento. Sí, yo estaba a cargo del personal de intendencia y el de mantenimiento. Y en las noches ibas a la maestría Litson. En la noche iba a la maestría Litson de 7 a 9, creo que 3 días a la semana. Entonces cuando salíamos de comer, perdón, cuando salíamos de estudiar, pues el equipo de trabajo queríamos un lugar para reunirnos, para cenar, porque pues ya a esa hora salíamos a la casa, ¿no? Cada quien y pues era dormir. Entonces ya nos movíamos a los tacos de aquí los bomberos o a los Dogos que estaban ahí enseguida, pero después de 2 meses de maestría pues ya nos tenía porque no hay otras opciones. Sí, ya nos tenía un poquito saturados y en una ocasión pues vi que estaba desocupado un local donde antes era una papelería y pues se me vino la idea, un restaurante, ¿no? Ahí cerquita de Edson, recordando que en el otro Edson, en la unidad 990, había un sushi no sé si se puede decir la marca, ¿no? Pero sí, había un sushi, estaba el Mr. Sushi que tenía un boom muy fuerte, que era pues la sucursal que más vendía sushis en la ciudad. Y dije, bueno, ¿por qué no buscamos acá en Edson Centro replicar ese éxito? Hablamos con la persona, hicimos una llamada ahí, nos contestó pues una persona ya se escuchaba mayor y le preguntamos por los detalles del local, ¿no? Cuánto estaba la renta, cuántos metros eran, y pues básicamente pues me dice, pues si quieres verlo mañana lo ves, me dice, porque eran ya como las 8 de la noche. Y me imagino tú ahí con cero experiencia, ¿no? O sea, era tu primera incursión en abrir un proyecto, un negocio. O sea, estabas viendo el local sin saber realmente qué show. Sí, nunca había abierto era mi primer emprendimiento formal, porque desde muy niño mi mamá me hacía ponteduros, si los conoces, ¿no? Sí, claro. Mi mamá hacía ponteduros. Pues yo jugaba básquet, ¿no? Al igual que tú. Jugaba básquet, yo estaba en el Progreso. Yo soy de Plan Oriente, mi familia es de Plan Oriente. Juárez, en Norte, ahí vivíamos. Okay. O sea, mi papá y mi mamá eran vecinos, ¿no? Mi papá se brincaba la barda ahí. Mi papá se separan a nuestra muy corta edad, porque somos 4 hermanos, una hermana y 3 hermanos. Y nosotros estudiamos en la Repsamen, ahí es una primaria que está en Plan Oriente. Y la verdad éramos de clase media baja o clase baja. Venimos de un ejemplo muy importante que es nuestra madre y que la verdad pues se fajó la camiseta y se puso a chambearle machino. Y con ese ejemplo atrás de ella pues nos metió al Progreso. Entonces pues éramos 4 hermanos. O sea, buscando a ustedes instalarles otro tipo de ideas, ¿no? Pues de que sí se puede y crecer. Ideas, pues valores, una escuela con valores.
sacarnos de ese círculo. Me imagino yo que ella veía pues lo que había alrededor de nuestra escuela, ¿no? Digo, con mucho respeto y creo que eso es entendible. Sí, pero, apuntándole a crecer, pues es claro, un punto. claro. Entonces nos cambia de escenario, pues con mucho esfuerzo económico, porque pagar 4 colegiaturas en el Progreso para una madre básicamente soltera y pues... No, era un gran brinco, claro, un reto, cabrón. Claro, obviamente pues teníamos educación, pero carecíamos de muchas cosas, ¿no? Yo veía que mis compañeritos o mis compañeras pues andaban bien boleaditos con su uniforme bien presentados, bien peinaditos. Y pues la verdad que yo traía los tenis como se podía, pues. Así es como se podía. Entonces cuando quería ir yo a torneos de básquetbol, pues a veces no había tanta solvencia en la casa y mi mamá me ayudaba a hacer ponte duros y yo me iba a vender ponte duros, ¿no? Y pues todas las tardes salíamos a vender de repente. ¿Dónde? ¿Ahí en la colonia, en la escuela o dónde? Mira, en la escuela llevaba todos los días, llevaba como Santa Claus con 2 bolsas. Llegaba y ahí vendía, con 5 pesos vendía los ponteduros. Y sacábamos la chamba en 3 semanas y los fines de semana pues me iba a Pleno Oriente. Pleno Oriente pues es conocido por las caguamantas, ¿no? Y por la afluencia que hay en los fines de semana. Y yo me metía ahí en las caguamantas a vender ponteduros. Yo creo que ese fue mi primer emprendimiento. Yo tenía a lo mejor unos 11 años. Bueno, hay emprendimientos atrás, pero de vagancias, ¿no? Porque fíjate que nosotros venimos de una infancia muy padre, ¿no? Que no sé, yo creo que a lo mejor los compañeros míos de mayor edad les tocó donde pues éramos libres. Muy libres. Éramos libres. Claro, totalmente. Nosotros, yo mis 9 años, 8 años, junto con mi hermano y dos primos, construimos un carrito, como un go-kart, de unos restos de unas motos que estaba tirada. Construimos un carrito de 3 plazas y andábamos 4 chamacos que vendiendo pico de gallo juntamos para llevarlos a un soldador que nos armara un carrito y en ese carrito andábamos. Neta. Yo tenía 9 años y me cruzaba yo vivía, o sea, ya mi mamá había comprado una casa por la Jesús García para aquel lado de la Quino. Desde Pleno Oriente hasta la Quino andábamos en el carrito. Yo a mis 9 años manejándonos con esa cosa. A la torre. Entonces, quizás nuestro primer emprendimiento fue ese. El pico de gallo para hacer un carrito de un go-kart, ¿no? ¿Y tú qué crees que inspirara a un niño de esa edad pues a buscar una forma de generar ingresos? Qué buena pregunta. Porque obviamente estabas muy chico, pues. O sea, me pongo en los zapatos de un niño de 10 años y pues, ¿para qué? ¿Sabes cómo? A lo mejor tendría que irme un poquito más antes, ¿no? De esos 9 años. Nosotros nos desenvolvimos mucho con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno tenía un rancho y él estudió hasta 3º primaria y lo que él aprendió fueron lecciones de vida. O sea, era una persona muy astuta, pero todo lo que él adquiría era por experiencias de vida. Entonces, cuando andábamos con él, normalmente mi hermano más grande y yo andaba mucho con él, pues él nos transmitía con enseñanzas didácticas. Antes de la escuela yo ya sabía el tema de la gravedad, cómo bajar un agua de un represo por altura y por presiones negativas, etc. Pero eso yo supe ya estudiando. Aprendizaje de calle, pues. Sí, eso yo supe estudiando que era, pues, pero en el momento yo lo supe en la práctica. Pero con él que aprendí es que si querías hacer algo lo tenías que... O sea, si querías lograr algo tenías que hacerlo, pues, ¿no? Y yo creo que me impulsaba a hacerlo. Yo quería un carrito y tenía que conseguir cómo hacerlo, ¿no? Cómo lograrlo. Y pues el medio era pues la venta de fruta, ¿no? Sí, o sea, no ibas a llegar y decir, necesito comprar un carrito fierro porque quiero vender picos de gallo. Entonces, como traías esa enseñanza detrás y ese ejemplo, a lo mejor eso fue lo que te dijo, a ver, si quiero algo tengo que crearlo, vamos a crearlo desde cero y sin pretextos, pues. Así. Que ese concepto me gusta muchísimo porque pues cualquier morrito a lo mejor en tu situación hubiera dicho, bueno, pues es que si me lo compre mi mamá, pues si no, ¿cómo le hago? Pues, ¿no? Sí, y sí, obviamente a lo mejor en las partes donde hay economía sostenible, pues pudiera ser sí, claro, caso, ¿por qué no? Pero si nos vamos a donde está más restringida la economía, a lo mejor son más creativos, ¿no? Que uno.
¿sí? Que también es una ventaja después. Claro. De hecho, ese concepto me encanta porque a mí siempre me gusta decirlo de esa forma. O sea, eso que tú crees que es un problema y que te está limitando, se puede convertir en tu mayor ventaja. Totalmente. Porque no tienes nada que perder. Porque eres más creativo, porque eres más resiliente, porque aguantas un chingo de cosas que a lo mejor los demás no van a aguantar. Así es. No, que aquí ya la tienen más pelada porque nomás levantan la mano y van a tener X y Y. A lo mejor, pero ellos no van a tener otras cosas que tú sí, güey. Ellos Sí. a lo mejor el primer chingazo ya van a decir, mejor esta madre la cierro, no tienen tanto que perder. Sí, y sabes que pasa mucho con los exitosos, ¿no? Que ellos se hicieron exitosos por el hambre y el deseo de obtener algo, ¿me explico? Porque ellos no tenían nada. Tenemos casos, o sea, muy evidentes y famosos, ¿no? Incluso acabo de ver pues como una entrevista que le hacían al papá de este canijo, el de la Fórmula 1, del Checo Pérez, que le preguntó el papá al Checo, le dijo, oye hijo, ¿y cuándo me vas a ganar? ¿Cuándo me vas a igualar mis logros? Y que le decía, pues ¿cómo papá? Pues yo ya te superé, le dije, ya te gané, ya te superé, o sea, tengo más dinero, he estado más tiempo en la Fórmula 1, sí, yo ya te superé, llegué a la Fórmula 1, perdón, tengo más fama, etc. Y le dice, sí, le dijo, pero ¿cuándo vas a tener un hijo que sea 2 veces subcampeón del mundo? Entonces, que lo hace reflexionar y dice, pues nunca, papá, porque pues yo tengo esa hambre, de impulsarnos a nosotros a ser mejores, ¿no? Entonces, no he sabido cómo hacerlo. Entonces, eso nos hace reflexionar, pues, ¿no? El hambre. Es que está súper interesante ese concepto, güey, porque muchas veces de eso que te quejas es tu mayor bendición, pues. Por eso mismo que estás diciendo, porque esa hambre te puede llevar a otro lado de tu vida y esa posibilidad, claro que va a estar difícil. Tú empezaste diciendo eso en esta entrevista, va a estar bien cabrón, no es como que va a estar fácil, pero hay una posibilidad de que sí, güey. Y si tú te descifras a ti mismo, y si sí lo logras, güey, y si vuelves tu sueño realidad, o sea, sí se puede, pues, ¿no? Entonces, y ese drive, esa hambre que te instalaron porque a lo mejor había cierta escasez, porque a lo mejor no había tantas oportunidades, porque, pues sí, pero aquí adentro se fue instalando un chingo, un motor fuertísimo que te va a empujar hacia adelante, pues. Claro, sí, y aprendes a resolver, pues, ¿no? Eso vos decías hace rato. O sea, aprendes a resolver y te enfocas en la resolución, pues, ¿no? O sea, yo ya sabía que no había para un carrito, ¿no? Entonces, incluso yo creo que es eso, o sea, mi hermano, mis primos, crecimos con esa, pues, con esa ideología, ¿no? Y también yo veo a mis hermanos, a mi hermana, a mis 2 hermanos, o sea, la verdad yo tengo hermanos exitosos y los veo, pues venimos de la misma cuna, de la misma educación, de los mismos valores, del mismo coco, pues, ¿no? ¿Y qué más eso influye eso, Porque fíjate que yo lo he visto mucho aquí, pues obviamente he tenido la fortuna de platicar con, pues, las personalidades más exitosas con las cuales he tenido acceso a, güey, la verdad, qué increíble. Y eso que me acabas de decir es muy común, güey. O sea, que esa cuna, algo hubo ahí en la fórmula de educación, en la fórmula de los valores, en la fórmula de enseñanza, del hambre que se creó, que hace que salgan personas, no nomás una muchas veces, sino varias personas que... Claro, por eso mencionaba al principio que venimos de una mamá ejemplar, ¿no? O sea, que una mamá que enseñó que un centavo que no sea tuyo, o sea, no lo puedes tocar, ¿no? Que mi mamá me decía mucho, haz las cosas bien y te va a ir bien. Y suena muy, muy sencillo, pero lo que ella se trataba, o ella lo que quiere decir es que no andemos haciendo cosas chuecas, pues, ¿no? Que andemos siempre por el lado derecho o por la parte donde no es medio oscuro, medio turbio, ¿no? O sea, que hagamos las cosas bien y vas a ir caminando sin problemas, vas a seguir haciendo tus cosas sin que nadie te moleste, ¿no? Y aparte, pues, el ejemplo de la lucha y el esfuerzo del trabajo, ¿no? Porque lo viste, obviamente. Claro. De hecho, ahí te quería preguntar, cuando estabas vendiendo cosas, ibas a la escuela, en las colonias, etcétera, es difícil que un morrito de 12 años, 14 años, sobre todo en esas edades, ¿no? Pues existe la vergüenza, la pena que van a pensar mis compañeros, a lo mejor estos gatos tienen las cosas más fáciles y yo traigo unos tenis que a lo mejor están rotos, o sea, cosas de ese tipo que normalmente van en el tema de autoestima. ¿Cómo lidiabas tú el enfrentarte a, pues ni modo, yo voy a tener que vender, o sea, o ni siquiera lo veías de esa forma? O sea, esa es la pregunta. Sabes que sí hubo un momento, ¿no? donde yo me di cuenta que había, o sea, que esa pena me nació, o se me adquirió acá en el Progreso, porque yo, fíjate que pues yo quería unos tenis para hacer deporte, ¿no? Jugar básquet. Sí, jugar básquet.
Entonces, a mí me compraron los tenis Kike. ¿Sí? O sea, obviamente pues, no eran Nike, pues eran Kike. Pues yo, pues para mí eran los Nike, ¿no? Para mí eran los Nike, eran los tenis Nike. Y de repente pienso que se empiezan a como a burlar, ¿no? Y me doy cuenta que se empiezan a burlar. Y yo caí cuenta que decía Kike y en vez de la palomita era como un solecito con una Ni cuenta te has dado tú. No, ni cuenta me había dado, ni cuenta, porque yo venía de una parte donde pues realmente pues no había un interés material, ¿me explico? O sea, no era material, Sí, interés material. Las marcas y eso más. Sí, o sea, realmente no existía esa Necesidad. necesidad. Y de hecho, hasta la fecha yo, por ejemplo, yo soy una persona muy conservadora con la parte económica y no me considero un derrochador. Pues yo de repente veo que llegan colaboradores míos, no sé, meseros, cajeros, cocineros, con un teléfono, el 2016 Pro Max, y la chingada, dices, cabrón, esa madre cuesta 35,000 pesos. ¿Necesitas esa madre? Sí, o sea, realmente, o sea, no me chingues, ¿no? No me chingues, o sea, digo, no lo traigo ni yo, y no es porque yo, sino que no se ocupa, pues, ¿no? O sea, no se ocupa en el momento. Digo, si te lo regalaron, qué bueno, ¿no? Pero si vas a trabajar 3 años para pagar esa chingadera. No, pues ahí es donde las decisiones, Sí. o sea, estás priorizando el estatus de la marca. Sí, o te cuesta un año tu trabajo, güey. No. O sea, que una vez me acuerdo que bueno, voy a decir su nombre, pero nadie sabe. Víctor, ¿no? Un trabajador que fue mis primeros sucheros, llega y me dice que va a hablar conmigo, ¿no? Que si lo puede ayudar. ¿Qué pasó? Que pagaba, no sé, cerca de 5,000 pesos para pagar los intereses, ¿no? de lo que había sacado en una tienda comercial. Y le digo, ¿y eso, güey? Pero te estoy hablando de esto hace 10 años. 9, 10 años. Y para 5,000 pesos en ese entonces, pues, Sí. pues, eran 5,000 pesos, cabrón. O sea, y le digo, pero, o sea, ¿qué debes 5,000 pesos? No, es que me compré una tele. Una tele, Simón. ¿Y qué tele te compraste? Este canijo se había comprado una tele como de 65 pulgadas, ¿no? Ni tú le tenías. Y le digo, güey, pero ¿cómo una tele de 65 pulgadas, güey? No, o sea, no sé, güey, que yo no sé dónde vives. Pero estoy seguro que está la televisión Y ya. hay un pedacito y luego la cama, o sea, la ves para arriba, ¿no? No, pues sí. Yo, ¿pero por qué sacas una tele tan grande? No, pues para que la viera mi señora con mi niño, ¿no? Porque él era una persona muy joven, pero tenía ya 2 hijos. Y le digo, pero pues, No era necesario. una de 50 pulgadas, ¿no? Perdida, ¿no? Que es una buena tele. Sí, no era necesario, ¿no? Entonces tenemos esa cultura del consumismo, ¿no? Como el libro del millonario, el millonario de helado, ¿no? O sea, que deseamos lo que el otro tiene y cuando realmente no lo necesitamos. De hecho, fíjate que yo escuché un concepto que se me quedó grabado, güey, se me hizo bien importante. Porque dice que es más rico, es igual de rico la persona que no necesita algo que el que lo puede comprar. ¿Por qué? Porque el que lo puede comprar, lo está comprando y es feliz de lo que tú quieras con esa madre que compró, porque sí lo podía comprar. Pero el que ni siquiera lo necesita y es igual de feliz. Porque, Sí. ¿qué buscas tú para comprar las cosas? Buscas la felicidad, ¿no? O la paz, o como le quieras llamar, pero es el estar tú a gusto porque tienes X chingadera. Pero el vato que ni siquiera necesita esa madre y está igual de a gusto, pues es igual de feliz. Sí. Pues. No, entonces, ¿qué es más rico? Uno o el otro, pues no sabes cómo. Estás satisfecho, pues. Sí, ajá, está la satisfacción, pues. Que yo creo que ni muy ni tan, ¿no? Pero hay que saber cuándo y cómo, pues. Así es. No, y claro, hay que dar un lujo, ¿no? Realmente uno viene y trabaja y se parte la madre por lo que uno desee, ¿no? Pero hay que saber cuándo, en lugar de decir cuándo y cómo, ¿no? Y si no es tu momento en esta ocasión, pues trabaja por ello, ¿no? Trabaja desde dónde estás y dónde quieres llegar y que sea un logro que vas a obtener, pero no te andes endeudando, no andes sacando créditos, porque realmente es... Es que como que todo lo queremos ya, güey. También ese es el tema, la inmediatez. Pues cuando un negocio, estás hablando ahorita 12 años después de que empezaste tu proyecto, que me imagino que el éxito no fue instantáneo. Ahorita me platicarás un poquito más a fondo de eso. Pero la gente pone un negocio, a los 6 meses lo está cerrando, güey, si no están viendo
resultados o antes a veces. Entonces te quedas, güey, pues las cosas no son magia, pues no es inmediato. O sea, uno tiene que pensar a largo plazo, tener un plan, una visión, una estrategia, descifrar el camino. O sea, es una combinación, pues. Claro, y prepararnos en el proceso, porque de tu idea inicial, que me pasó, de la idea inicial a donde quería llegar, pues va viendo retos, ¿no? Que ahorita tu primera pregunta es, o sea, ¿cómo le hacen, no? En las 5 sucursales y con 2 marcas diferentes. Pues es que uno también se tiene que ir preparando y tiene que ir, o sea, para yo exigirle a mi gente, yo tengo que subir ese escalón, ¿sí? Porque también me ha pasado, ¿no? Que me alcanza mi crecimiento, ya no sé qué hacer, me pierdo. Y de repente ando 6 meses, un año, que ando patinando y en lo que estás descifrando ese nivel hasta que, sí, ya lo entiendo. Incluso lo vas viendo, o sea, tú llevas una efervescencia y vas creciendo y te van empujando y de repente, pues ya ves que el impulso se va acabando, ¿sabes? Y volteas para los lados y a ver, ¿en qué me perdí? Y volteas para atrás y de repente alguien te va siguiendo. Entonces hay que irlos a buscar, ¿no? Como hay que irlos a buscar, ver dónde andan y qué están haciendo y por qué y ir estructurando otra vez. Por eso las consultorías son parte fundamental del crecimiento. Fundamental. O sea, por más chingón que seas tú, en algún momento de tu crecimiento te vas como letargando. Y es cuando tienes que empezar a buscar auditores. Expertos. Sí, auditores de tu esfuerzo, ¿no? Y que revisen qué está haciendo, qué se puede mejorar. Y pum, viene a revolucionarlo y pum, otra vez te encarrilas y le das. Pues es como en el deporte, pues, ¿no? O sea, tú puedes llegar a ser muy bueno y todo, pues, pero si tienes una persona atrás de ti, que pues, en este caso tu coach, que te está diciendo, güey, es que cuando haces esto, aquí y allá, y cuando te defienden así, y cuando pum, y si esa persona ya tuvo experiencia a nivel profesional o experiencias en Europa, pues obviamente tiene más capacidades. Igual aquí, pues si ese consultor o ese experto viene de ver otro tipo de negocios y pues te agregan algo invaluable, yo creo, para seguir tu mismo proceso, pues, y tú seguir subiendo de nivel para poder llevar tu proyecto al siguiente nivel. Y ese punto a mí me importa un chorro y me gusta mucho que lo menciones porque la gente quiere llevar el proyecto al siguiente nivel, quiere que gane más lana, que crezca, que haga muchas cosas. Pero muchas veces empieza por ahí, ¿no? O sea, por uno, pues. Claro. ¿Cómo le hago yo para ser la persona que puede tener sucursales en Estados Unidos? ¿Cómo le hago yo para ser la persona que puede tener sucursales en diferentes partes de México y franquiciar o lo que sea que tenga en mi cabeza? Entonces, a lo mejor ahorita no soy esa persona y tú lo dijiste, o sea, al principio pues a lo mejor no eras la persona que podía tener ahorita 5 sucursales de 2 conceptos diferentes, pero pues te fuiste convirtiendo en esa persona. Entonces, ¿cómo trabajar en uno mismo? Esa es otra que te quería preguntar. Bueno, es que hay que aprender a identificarnos. Como te decía, te das cuenta cuando, usando referencia al tema del básquetbol, o sea, si tú no compites con gente más sabia que tú, pues no te esfuerzas, ¿me explico? Y si no hay una retro después del juego, pues tú vas a seguir haciendo las cosas mal. ¿Y qué va a pasar cuando tienes, o sea, que vamos a suponer que tú ibas por 30 puntos y metiste 15, y 15, y luego perdiste un juego y perdiste otro y otro? O sea, te frustra. ¿Y qué va a pasar? No, pues bajar el básquetbol. O, volviendo al negocio, tú quieres llegar a la meta, quieres abrir una sucursal por año o lo que tú quieras. Pasa un año, no lo lograste. Pasa 2 años, no lo lograste. Pasa 3 años, no lo lograste. Pasa 4 años, no lo lograste. Y al 5.º año, ¿qué vas a decir? No, pues ya no puedo hacer eso. Entonces, te vas frustrando mentalmente también por no lograrlo. Entonces, pues, hay que preguntarse, ¿por qué no lo logré? Y si tú no tienes la autocrítica o el autodiagnóstico del por qué no lo lograste, pues para eso están los consultores. Y te van a decir, ¿sabes qué? Esto se puede mejorar, o puedes reducir estos costos, o sea, pues, ¿sabes qué? Estás dejando de aprovechar este canal de venta. Y cuando vas haciendo esos ajustes, pues vas viendo, mira, sí se vendió un poquito más, ¿sabes qué? Hay mejor servicio, ¿sabes qué? Empiezas a detectar patrones, ¿no? De que claro, esto jala, esto no jala. Claro. Un retorno de clientes más seguido, o un número de clientes más frecuentes nuevos. Y vas viendo que la marca sigue en efervescencia. Es que me imagino que es súper natural, güey, que tú estás descifrando tu camino a punta de darle, ¿no? De fregazos y de darle, y poco a poco empiezas a descifrar. Pero hay momentos donde lo que tú estás viendo está nublado, güey, porque estás en los puros chingazos, pues. Pero sin embargo, si alguien de afuera te dice, güey, es que yo que ya he visto muchas veces ese fregazo, trata esto. Claro. Y pues a la madre,
fíjate que sí jaló o no jaló, o X y Y, ¿no? Ahí te empiezas a dar cuenta de otras cosas. De hecho, en este mundo de los negocios se le llama a esa madre que lo sacaron de los militares After Action Report. O sea, como que después de la acción, un reporte para analizar cómo nos fue, que es el típico cuando se acaba un partido, volviendo a eso. Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué perdimos? No, pues que nos metieron estos triples, dejamos abiertos estos güey. Bueno, cuando hablamos de jugar, esos otros tiran de 3. O sea, ese diagnóstico después de es valiosísimo. Y muchas veces cuando tenemos un negocio estamos tan metidos en el tema de la actividad diaria, como le quieras decir a eso, de la operación diaria, que ni siquiera podemos hacer el análisis pues desde afuera de que, a ver, güey, ¿qué está pasando pues realmente? ¿No? Y eso es cuando alguien tiene la cultura o la ideología de hacer análisis, pero hay quien abre el negocio, se pone a trabajar, a vender, cuenta el dinero, cierra el negocio y se va. Y no lleva ni información, ni evaluación de resultados, ni indicadores financieros, ni indicadores de servicio al cliente, ni mermas. No hay estrategia. Entonces, ahí. Pues, realmente es un comerciante, ¿me explico? Entonces, cuando ya empiezas a meter controles que te permitan evaluar tu desempeño en el tiempo, pues tienes que darte el tiempo para precisamente analizarlos y evaluarlos, ¿no? Entonces, de ahí vienen las rendiciones, ¿no? Que tú dices, bueno, yo la voy a hacer cada mes, o la voy a hacer semestral, pero si la haces cada mes y tú te pones a checar al final del mes, vamos a suponer, yo me puse de venta a vender $1,000,000, por decir un número, y yo lo cierro al final de mes, ¿qué va a pasar? Yo decía, pues no los vendí, o sí los vendí. Pero si tú agarras ese $1,000,000 y los fraccionas en 4 semanas y dices, ¿sabes qué? Yo tengo que vender a 250,000 cada semana. Muy rápido ya estás dándote cuenta. A la primera semana dije, vendí 160. ¿Qué tengo que hacer? No voy a llegar. Entonces yo ajusto al cierre de la semana, ajusto y digo, ya no voy por 250. Tengo que vender la diferencia de esos $70,000 en las otras 3 semanas. Entonces a mi cuota de la semana ya le sumo otros $30,000 cada semana. Entonces ya tengo que vender 280 y ya voy monitoreando. Sabes que más publicidad, o sabes que mejor servicio, o sabes que una promoción, lo que sea, pues, ¿no? Pero ajustas para lograr la meta, ¿no? Chingoncísimo concepto. Si quieres, ahorita vamos tantito a abriste tu primer sucursal. O sea, estás platicando la historia de cómo vas, lo ves el lugar, te da la idea de abrir un restaurante de sushis. ¿Qué te convenció y cuál era ese primer proyecto? ¿Cómo fue esa primera incursión con el primer restaurante? Va, pues nos fuimos y ya cuando hablé con Lolo y decidimos abrir la sucursal, le tocamos la puerta a un amigo, Bernardo, que tenía en ese entonces se llamaba el Sushingón, allá en Casablanca, al fondo. Bernardo, pues le preguntamos, ¿qué ocupamos para hacer sushi? O sea, ¿qué ocupamos? La neta no sabemos. Y él nos dijo... O sea, no tienen ni idea de cómo hacer un sushi. No, ni idea. Ibas a abrir un local de sushi. Sí. Y ya habías agarrado la renta. Ya agarró la renta. A la vez. No tenía ni idea. Tenía un poquito de conocimiento. Tenía conocimiento de la parte de proyectos, ¿no? De cómo hacer un presupuesto, cómo hacer una planeación, toda la parte técnica. Pero no tenías una receta, no tenías un sushi bueno, pues. Ahí todo. No sabía la operación del negocio, no sabía de procesos, recetas, nada, no tenía. Y le digo a Bernardo, le digo, oye, güey, ¿qué ocupo de equipo? Entonces me dice, pues ocupas una freidora, una arrocera, ocupas una estufa, ocupas una barra fría. Y es lo que me dijo, ¿no? De hecho, mira, esa es una arrocera, te la presento, es una freidora, esto es... Entonces, con lo que él me dijo, me puse a buscar en eBay, en los Estados Unidos. Y pues busqué, ¿no? Lo de mejor precio y mejor calidad. Compré una freidora, una barra fría, una arrocera. La freidora y la barra fría la compré seminuevas y la arrocera la compré nueva. Y algunos trastes más que compré, no me acuerdo qué. Los pedí en línea. Pagué con mi tarjeta, la de crédito. Y me lancé, le pedí en la camioneta a una tía, que no tiene ni camioneta. Para ir por las cosas. Para ir por las cosas. Y me lancé Pero, o sea, literal era lo más básico, pues. O sea, no estaba... Sí. O sea, yo pedí lo que ocupaba, me fui por ellos. Y al mismo tiempo, de alguna forma, ya habías hecho un sushi, aunque sea. No. Todavía no. Ahí voy.
Entonces me voy por las cosas, pedí la dirección de una amiga la prima de un amigo que estaba en Tucson las cosas. Y ahí voy. La muchacha estaba embarazada, no me pude ir para subir las cosas, realmente era una barra. ¿Tú solo ibas? Sí, solo. Una barra grande, no sé cuánto pesa, pero una barra grande, y ahí como pude me la traje. Llegué, la bajé al local. El local era una papelería, y seguía siendo una papelería. Como yo era jefe de mantenimiento en Cobach y andaba de mitoterio, como te he dicho que soy una persona que me gusta y tengo la enseñanza de mi abuelo, aprendo manualmente. Pues si yo veía que alguien ponía la roca, pues sí me asomaba como ponía la roca. Si alguien hacía plomería, yo me asomaba y le ayudaba a hacer plomería. Y así he aprendido a hacer muchas cositas. Entonces le dije a una persona de mantenimiento ahí de Cobach, Solano se apellida, Fernando Solano. Le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir un local de sushis, un restaurante, y ocupo levantar unas divisiones de la roca. Échame la mano. Y ahí me dices cuánto es, yo te ayudo para que salga barato. Y sí, entre él y yo empezamos a hacer las divisiones de Talarroca. Era una papelería con una pared divisora. Seguía siendo una papelería. ¿Y por afuera decía algo de papelería o estaba...? Sí, estaba todo de papelería. Afuera decía Papelán, decía así la marca. Decía ahí papelería. Y entonces empezamos a hacer la instalación de gas. Entre él y yo nos aventamos básicamente plomería, Talarroca. Estoy hablando que nosotros platicamos con la persona, con Horencio, el de la renta, en enero, como esto del 17 de enero, más o menos. Y una semana antes del 21 empezamos a contratar gente. O sea, se contrata suchero, cajero, mesero. En el periódico. Okay. Tengo una buena amiga que su mamá trabaja en el diario El Yaqui y le pedimos apoyo para publicar las vacantes. Pues había un listón, ¿no? Se contrata de todo, ¿no? Sí. Hasta dueños se contrataban. Y empiezan a llegar solicitudes. Pero ahí nos encontramos, o más bien nos enfrentamos a que yo no sabía qué pedir al personal. O sea, yo nunca había tenido... Nunca había sido jefe, pues de... No. Bueno, habías manejado un equipo de trabajo. Sí, pero no en restaurantes. Había trabajado de mesero en Los Cabos. Ok, entonces esa era tu experiencia más cercana a un ambiente restaurante. Sí, era lo más cercano, pero yo no sabía nada de proceso de cocina. Entonces, pues llegaban, me decía un cocinero, no, pues que, ¿sabes cocinar? No, pues que sí. Y ya, pues realmente al principio, de apariencia, ¿no? O sea, no, pues se ve honesto, no se ve honesto, porque básicamente muy nula mi experiencia en contratar. Y fuimos contratando, pero faltando 2 días porque ya habíamos puesto fecha de apertura el 21. Acuérdate, te dije el 17 de enero y el 21 de febrero abrimos. O sea, en poquito más de un mes, güey, abrimos. A la vez, qué rápido, güey. Sí, tremendamente rápido. Pues ustedes estuvieron chambeando ahí todo el día, pues poniendo las cosas. ¿O? Básicamente. Y también me imagino que no abrieron con todo al 100. No. Yo fui a tocar la puerta a la Coca-Cola y le dije, hey, ocupo refrigeradores y mesas, ¿no? Yo dije, pues me va a ayudar con mesas. Sí. Entonces en ese entonces yo le dije, dame 14 mesas. Le dije, estaba Eduardo Calvo en ese entonces lo conozco. Sí, estaba Eduardo Calvo ahí de pues, director, no sé qué es, gerente. Y me dice, no, mira, empieza el primero con 6. No, pues dame 10. No, pues te voy a mandar. Creo que primero me mandó 8 mesas. Y de esos bancamesas, ¿no? Como las taqueras. Mandó 8. En un restaurante de sushi, ¿no? Sí, y 2 refrigeradores me mandó. Y ya tenemos las mesas, los refrigeradores. Entonces, llega 2 días antes de abrir, llega un suchero. Bueno, una persona que decía ser suchero. Y me dice, no, pues yo soy suchero, me dice. Contratado. Tu cero experiencia. El único cabrón que había llegado con experiencia de suchero, era el único. Si no ibas a ser tú, pues. Sí, contratado. Y ya. Pues mañana te veo aquí, le dije, para instalar el equipo y la chingada. No, pues bueno. Llega el siguiente día temprano
A las 8 de la mañana, pues ya la gente limpiando. Y le digo, oye, güey, pues ayúdame a conectar todo, porque tenemos que conectar. Ya habíamos conectado la estufa y todo, pero la rosera se da cuenta que se desarma completa la rosera y se vuelve a armar para limpieza, ¿no? Y le digo, oye, ármate la rosera. No, pues que yo nunca he visto una rosera esa. ¿Cómo que nunca he visto una rosera? ¿Tú eres sushero que no? Pero yo hago sushi en mi casa, me dijo. Pero, o sea, ¿nunca has trabajado de sushero? No. A su puta madre, güey. Es neta. Sí, güey, sí. ¿Y abrías en 2 días? Yo ya abría el siguiente día, güey. Ahí abría el siguiente día. Y todavía no sabías hacer un sushi, pues. No. La madre. Entonces, para eso ya tenía menú, güey, porque haz de cuenta que a mí me gustaba mucho el sushi. Entonces yo dije, pues a mí me gusta este, y vamos a los básicos, el de California, esto. Ya habíamos armado un menú entre combinación de ingredientes y eso. En papel, ¿no? Y ya. Sin haberlo probado ni nada todo. Sí, me hicieron un diseño de menú. Ya lo tenía ahí el menú. Pero no sabía recetas para preparar la carne, para preparar el pollo. O sea, no sabía nada de eso. Y haz de cuenta que te piden un proyecto de la escuela para hacer un restaurante y tú llevas un menú ficticio, ¿no? Y estando ahí, como a eso de las 4 o 5 de la tarde, me dicen, oye, tengo una ahí enfrente. Y ya estaba un muchacho, ¿no? Así acholado, Manuel. ¿Qué onda, amigo? Vengo por la chamba de sushero. ¿Y sabes hacer sushi? Sí, le digo. Oye, la neta, mira, puro pedo mío, pero no sé si se puede decir puro pedo, ¿no? Pero sí. Puro pedo, güey. Aquí puedes decir lo que quieras. Ok, le dije, puro pedo mío, le dije, pero me ando ocupado, le dije, no, ando ocupado. Hazme un paro, en lo que te atiendo, le digo, para hacerte la entrevista. Ve montando la rosera, güey. Y voy a salir tantito y... Simón, mijo, la chingada. A ver si sabía. Sí, lo dejé ahí, güey. La neta, yo me salí, güey. Me salí porque ya andaba estresado, güey. Me salí, fui por a hacerme, güey, no sé a dónde. Agarrar aire, pues. Sí, salí. Y aguanté como 10 minutos y ya me metí. Ya este vato ya tenía armada. Y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo algo me dijo de que... Pero me dijo, ¿quieres que ponga el arroz? Me dijo, sí, güey, ponlo de una vez. Le dije, y ahorita le damos, ya seguimos platicando. El vato agarró, abrió el saco de arroz y ya me puso a lavar el arroz. Y viste que sí sabía, pues. Ya chingué. Y sí, ya lo vi hacer esa madre. Me dijo, oye, pero ¿quieres que hacer unas pruebas de sushi? Sí, güey, ya que hacer una prueba de sushi. La neta no tenemos nada, güey. Ando todo el día en chinga, ando bien cansado, güey. Ahí tú viéndote. Y sí, el vato agarró, empezó a pedir, ¿de qué lo quieres? No, pues de lo que sea, güey. No, empezó a hacer carne y pollo y la madre. Y ahí hizo ahí una estufa. Porque no había comprado estufa. Y la compré, ese día yo la compré temprano. Y fui a sacar una estufa en Soriana. Y la pasé con los últimos, creo que me costó como 14,000 pesos. La saqué con los últimos 14,000 pesos de mi tarjeta, ¿no? De crédito, aparte. Sí, de crédito. Y a 150 meses la sigo pagando. Y ya la compré una estufa Mave, muy buena, salió porque duró como 4 años. Y la neta la instalamos ahí y con esa ahí ¿Y al día siguiente abriste? Sí, al día siguiente abrimos. Pero para mi mala suerte, o sea, entre los invitados, pues invitamos a que se llenaran las 8 mesas. Pero no se ni idea de producción. Para que hubiera el flujo necesario para que se llene. Sí, de primeras entradas, primeras salidas. O sea, total no hice nada de producción, no estoqué. Entonces, pues sí, teníamos todo armado ahí, la chingada, pero pues de repente mi personal, que eran hermanas de Lolo, la mamá y la hermana de Lolo, en ese entonces trabajan conmigo y otra persona ahí, una muchacha. Pero no se saben el menú. O sea, realmente nadie sabe ni lo que están haciendo, pero están empezando. Oye, y el día que hicimos el menú, oye, ¿cómo le pongo a este? No, pues ponle el Colorado y así. El country. Ya. Si en un lado se llama el vaquero, acá le ponemos el country. Si en otro lado se llamaba el field roll, acá le poníamos el rockero. O sea, puro inventar nombres, ¿no? Así empezamos. Esa historia que me acabas de platicar, güey, se me hace muy fregona y muy valiosa, porque creo que la mayoría de las personas no se atreve a empezar porque quiere tener todo listo, güey. O sea, tú te aventaste, a lo que tengo entendido, a hacer un proyecto que no sabías ni siquiera cómo lo ibas a hacer, pues, ¿no? O sea, ni siquiera sabías hacer sushi y estabas haciendo un restaurante de sushis. Aparte de eso,
con tu tarjeta de crédito a tope, o sea, apostándole todo básicamente y con lo mínimo necesario. O sea, porque que si que esté a todo la tarjeta no significa que compraste todo lo que necesitabas. Significa que compraste todo lo que podías para empezar. Entonces, hasta cierto punto limitado en equipo y en personal. Todo el personal era básicamente novato y pues con mesas de la coca y con cosas como se iba pudiendo hacer. ¿Qué puedes decirnos de eso, güey? De esa valentía o esa ímpetu por tratar de hacer algo que es riesgoso, que es un sueño, que no es seguro, pero y que ni siquiera sabes hacer, pero que al mismo tiempo tienes la confianza de que ahí hay algo, güey. O sea, mi intuición me dice que haga esto. ¿Qué te impulsaba en esos momentos, pues? Yo creo que en la autoconfianza se va trabajando, ¿no? Ese miedo del que hablas, de que a veces no nos atrevemos a las cosas y esos miedos infundados, que la gran mayoría de las veces que a nosotros nos imponen un miedo, no es por hacernos un mal, sino que son miedos heredados, ¿no? De personas valiosas para nosotros o queridas que te dicen, no, mijo, ¿cómo te vas a arriesgar? Oye, ¿cómo crees, no? ¿Para qué te metes en esas broncas, no? ¿Para qué te vas a endeudar en algo que ni siquiera...? Sí, cuando yo le platiqué a mi mamá que había rentado el local de sushis, pues yo llegué emocionado. Mi mamá estaba acostada viendo la tele y eran como las, no sé, 9:30 de la noche. Y llego y le dije, ¿qué onda, mamá? Yo me llevo muy bien con ella, ¿no? O sea, hay que aclarar porque el comentario que me hizo ella, ahorita que le voy a platicar... Es por la relación que tienen. Sí. Le dije, ¿qué onda, mamá? Hay una ¿qué me dijo? Voy a poner un sushi. ¿Cómo, me dijo? Sí, ya renté el local, voy a poner un restaurante de sushi. ¿Estás pendejo, güey? ¿Cómo voy a poner un restaurante de sushi? Me dice, dice, pero me dice, ¿en serio? ¿Estás pendejo? ¿Cómo vas a poner un restaurante de sushi? Me dice. Entonces, no, sí, le dije, ya lo renté. ¿En serio? Sí, ya lo renté. Y ya le cambió ya no se juegan este vato. O sea, tú no sabes nada de sushis. Y le dije, pues no sé, pero pues ya aprendemos. Entonces, obviamente, ella en sus comentarios y ella no me quería decir que estaba mal, pues no era o sea, ¿cómo te atreves a hacer un restaurante si no tienes, no? Y a lo mejor los temores de ella que no se hubiera aventado, pues me quería proteger de que no me pasara o que no fracasara, ¿no? Y así como esos, o sea, he recibido muchos comentarios de personas que admiro y que estimo, pero yo me doy cuenta que son míos de ellos. Y claro que uno platica las cosas para ver puntos de vista diferentes, ¿no? Pero la autoconfianza que vas trabajando en ti es la que te va a decir, ¿sabes qué? Aviéntate o no te avientes. Raza, pues nos jalamos a los Tacos de las 6, a la nueva sucursal que pusieron en la calle Quino, afuera de la Arena Itzon. Sin duda, unas instalaciones increíbles y un concepto de otro nivel. Tienen un menú súper variado y extenso de comida tradicional mexicana, donde, por cierto, tienen bebidas y puedes pedir tu cerveza. El menú cambia después de las 6 de la tarde a menú de cenaduría. Yo me pedí una sopa de tortilla con pollo. Sin duda, mi recomendación personal. Está ufa. Aparte, tienen las instalaciones ideales para que traigas a los niños y vengas a convivir con toda la familia, ya que los precios están súper accesibles. Neta, raza, que estoy encantado, güey. No tienen idea de lo que me gusta a mí, la gente que realmente apuesta por Obregón. O sea, es una nueva propuesta que va muchísimo más allá de una taquería, muchísimo más allá de alguien que nada más está buscando pues, hacer algo que pegue, ¿no? Esto sí es un concepto como tal, o sea, realmente no parece que estás en Ciudad Obregón. Entonces, me encantó, tienen que probarlo y 10 de 10. Justo eso te iba a decir, o sea, ¿cómo no frenarte con esos nos de la gente que supuestamente sabe muchas veces? Porque ahí a lo mejor tu mamá pues tampoco sabía mucho de sushi, ¿no? Ni nada de eso. Era un miedo a lo mejor infundado. Claro. Pero a lo mejor te ha pasado y estoy seguro que a lo mejor gente que sí sabe de lo que sea que tú estás haciendo, le presentas X proyecto, le dices X ambición, le dices X negocio o lo que sea y te dicen, güey, eso no, güey. Eso no tiene sentido. ¿Cómo ignorar esos nos y seguir haciendo lo tuyo? Claro, también con el tiempo vas aprendiendo, o debemos ir aprendiendo de quién vamos a empezar a escuchar consejos, ¿no? Obviamente, si es una persona, y con todo respeto, que nunca ha hecho nada en su vida, pues, ¿por qué te tiene que limitar a algo, no? Pero si es una persona que
que tiene pues ya una trayectoria, que tiene una experiencia considerable y que le estás preguntando por una retroalimentación, pues hay que prestar oído, ¿no? También. Entender por qué te lo digo. O sea, hay algo ahí, pues. Claro. Ahora, tu visión no necesariamente la tienes que entender tú, ¿me explico? Entonces yo te voy a escuchar y a lo mejor lo que tú me dices va a tener mucha razón, pero posiblemente no estás viendo algo que yo veo. Entonces, si yo sigo tan convencido de mi idea, y bueno, en el caso de la Norte, por ejemplo, cuando yo platiqué, yo empecé a construir en septiembre del 2021, en plan de pandemia. Viene la pandemia y pues es un restaurante gigante, ¿no? O sea, los restaurantes estaban temerosos, güey. No vendíamos a público general, en mesas. La economía estaba aletargada. Sí, todo estaba como para abajo. Sí, entonces cuando llegó ese local, pues a mí se me hizo una gran oportunidad, porque era un local en una de las calles principales, cerquita del Walmart, cerquita de Suburbia, cerquita del Sam's, con mucha afluencia de carros, ya tenía los permisos para operar, y que le faltaba mucha inversión, y que realmente yo no tenía el 100% de la inversión en ese momento. O sea, realmente no la tenía. Yo ya tenía 2 sucursales, pero... 2, 3... No, ya tenía 3 sucursales. Pero dije, es una oportunidad. Entonces, no, pero nada pegado, porque habían pasado 6 negocios por ahí. 6 negocios de carnes, de antojitos mexicanos, tacos, etc. Y decía, es que yo sí lo veo, y pues no, yo sí lo veo. Y muchos o sea, cuando yo platicaba, ¿no?, la renta que estaba ahí, o sea, decía, no, pero es mucho dinero, ahorita no estamos como para andar abriendo negocios, hay que cuidar lo que tenemos. Yo vi una oportunidad. Entonces, aparte no lo medio pusiste, o sea, lo pusiste con todo, pues. O sea, sí. Porque cuando te dicen tanto esos comentarios y te meten aunque sea cierto miedito, así como que, híjole, pues a lo mejor tienen razón estas personas, etcétera, uno tiende a probarlo. Déjame lo testeo, y a lo mejor con eso testearlo significa no hacer la inversión que requerías, significa no apostar todo por tu visión, significa y a lo mejor eso mismo compromete el resultado, pues, porque ya no va a ser tu visión. Entonces, siento que está bien difícil eso que hiciste de todas maneras. Ok, yo sí lo veo y voy a apostarle a que realmente se cumpla. Sí, pero cuando yo lo estaba viendo en esas dimensiones, ¿no? O sea, en esas dimensiones, con esa... De hecho, en su momento, el Disway Cananea Norte, o sea, yo creo que era el restaurante más bonito en sushis en la ciudad, pues, ¿no? Sí, está. Con su jardín, los espacios, o sea, pienso yo que era el más bonito, y yo por eso aposté. O sea, quería hacer algo tan disruptivo, que, o sea... llamar la atención por sí solo. Sí, es un sushi un restaurante de sushi que tú fueras a una ciudad, Guadalajara, o sea, que tú dijeras, esta madre, es una franquicia. O sea, esa era mi visión. Está muy bien puesto. Esa era mi visión, pues. Y, o sea, ya tenía la idea, pero tenía que ver cómo lo iba a hacer, pues, no cómo lo iba a lograr. Y así. Otra cosa, ¿cuánto tiempo se tardó? Porque ya nos platicaste la historia de cómo empezaste, ¿no? ¿Cómo abriste el primer día? ¿Cuánto tiempo tardaste en decir, está jalando este negocio? El primero, no estamos volviendo al... Okay. De que esta madre mínimo, sí puedo vivir de aquí, puede tener un futuro. No que ya fuera un negociazo, sino... Ahí vamos. Bueno, te había platicado hasta el día 0, ¿no? Hasta el día 1. El día antes de abrir. Sí. Cuando llegamos y abrimos, llegó tanta gente que tardamos hasta 2 horas en servir un platillo, ¿no? Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Claro. Yo creo que es más malo que bueno, pero no deja de ser bueno porque me sentí acompañado, ¿no? Y creo que abrimos un viernes, así en que fue corte listón, a las 7 de la tarde por ahí. Llegó tanta gente, me di cuenta que era un caos. Sábado y domingo pues atendimos a los que fueron llegando y amigos que no pudieron ir a la inauguración, etc. Pero llegó el lunes, pusimos un bocinón afuera de esos de los KS, no sé qué, hay una marca de esos que son... Sí, ya sé cuáles dices perfectamente. Sí, le subimos todo volumen y a poner música para que la gente volteara. Y abríamos a las 11. A las 12 teníamos lleno el local. Ahí, por ejemplo, los estudiantes de Itzo fueron a mitotear y a probar el sushi. Ese día, bueno, me avanzamos, por favor.
ese día hubo tanta gente que pues, no, pues ya chingué, dije también, ¿no? Así como Pero el día 1 básicamente, Sí, era el día 3, uno. pero pues el primer lunes. Pero no sabíamos el menú, no sabíamos más que había un suchero, y los cocineros no sabían qué rollo, y pues yo no sabía tampoco cómo ayudarle, ¿no? Estorbaba más. Tampoco sabía nada de liderazgo. Sí, o sea, de alguna manera siempre he sido líder, ¿no? De alguna manera creo que siempre he ido puliendo un poco con el tiempo las habilidades de liderazgo. Pero desde el carrito lo traías. Sí. El hacer cosas, de empujar a la gente. Realmente siempre he considerado que soy una persona que ayuda o que construye cosas con ayuda de otras personas, pues, ¿no? Y siempre he estado acompañado de gente, entonces creo yo que siempre he sido una persona líder. Y cuando me doy cuenta que es un caos, porque de repente ya había gente volteando para todos lados, ¿no? De que dónde está mi platillo. Literal, una comensal ahí lloró de desesperación, lloró frustrada de que ella tenía clases y por esperar su sushi dijo, pues va a faltar 1 hora, y se esperó. Después de casi 3 horas le servimos. No, hombre. Casi 3 horas. Y tú hablando con ella, o sea, le decías, oye, perdón, es que vas abriendo, o sea, ¿cómo Sí, ¿cómo o sea, afrontaste eso? en ese entonces era el que recibía los golpes, ¿no? De que, no, Estabas discúlpame, ahí. vengo, me voy a apurar, y que, hey, el sushi, obviamente te das cuenta, pues, que la falta de procesos y todo eso, o sea, en el momento te das cuenta de eso, ¿no? Pero ya la frustración pues la traslada, ¿no? Hey, cabrones, apúrense esto y lo otro. Y ese día para mí fue como un balazo de agua fría, ¿no? Ese día vendimos 7,000 pesos abriendo el primer día. Y para mí, pues dije, pues, Buenísimo. Es un chingo de lana, dije, es un chingo de lana. Pero el servicio fue fatal. Y fue fatal ese día y el día siguiente. O sea, Tienes que hacer algo. Claro, nosotros tardamos, yo creo que en lo que fuimos agarrando ritmo, como 1 mes y medio en lo que medio nos empezamos a acomodar. Pero aún así, pues era un servicio lento, un servicio con muchas carencias de procesos. De repente, oye, se acabó el camarón. Hey, ¿por qué no me avisaron? No, pues ahí voy corriendo el camarón, ahí voy corriendo a donde quieras. Así te la llevabas. Yo andaba en chinga, ¿no? Y a los 6 meses o 7 meses de que yo abrí una sucursal en Sushi Bar, ahí por la 6 de abril y Veracruz. Rápido. Entonces yo estaba vendiendo, aunque tenía mal servicio, era la única opción, yo vendía. Pero, Bueno, porque tienes una muy buena ubicación, básicamente. claro, pero se acerca a Suchiban, digo, es el buen amigo Felipe. Se acerca a Suchiban, pues él ya tenía 5 o 6 años de experiencia en una sucursal, pues traía paca, canijo, y hace un lugar muy bonito, y ¡pum! Me da cuenta que se vació mi negocio, ¿no? Era el negocio apestado de la colonia. Sí, este vato no sirve rápido, lo que sea, y aquel pues yo con todo, porque ya sabía operar. Así es. Entonces, pues de vender esos, pues de 3,000, 7,000 pesos, 5,000, 6,000, pues a vender 200 pesos, güey. A la bestia, sí. 200 pesos, 600 pesos. Que son 200 pesos, entonces 4 sushis en todo el día. Yo los vendía 50 pesos, siempre empecé a venderlos. 49.90 los vendía en California. ¿Y cómo revertir esa situación? Fue difícil. Todo mi dinero de allá del Cobach lo reinvertí acá, pues para pagar nóminas, para lo que tú quieras. Después de esos 6 meses, yo dije, bueno, tengo que mejorar. O sea, la gente se fue por mi mal servicio. Porque la verdad, eso sí, mi sushi ha sido rico. O sea, cuando estamos haciendo las pruebas, a mí me gusta mucho la cocina. Cuando hacemos las pruebas después de la primera semana, pues yo me metía pues a mejorar el sabor, la receta, el sabor. Y yo no soy experto en la cocina, no soy chef, pero lo entiendo, ¿no? Entonces me metí a perfeccionar los sabores. Y hicimos un buen producto. Y aparte que Manuel trae experiencia y tenemos un buen producto, la verdad tenemos un buen producto. Y desde ese entonces, de la primera semana, construimos un buen producto. Tanto así que la receta del pollo, la carne, o sea, siguen siendo las mismas después de esa semana, siguen siendo las mismas. No, pues claramente funcionó también porque
Pues si no nomás, o sea, si tenías un servicio que no era el mejor y no hubieras tenido un buen producto, pues la gente no hubiera regresado ni el chiste, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo revertimos? Me enfoqué en el servicio. Me metí a aprender a hacer sushis y pues voy a hacer el sushi más rápido. Entonces le pedí a Manuel que me acompañara. Aparte de que Manuel, aunque era un suchero muy bueno, este canijo era bien borracho. Y de repente, un miércoles, que él debería haber llegado a las 11, pues llegaba a las 4 de la tarde, güey, crudo. Y pues me tocaba enrollar a mí, pero yo no sabía enrollar, pues, ¿no? Entonces no quedaba bien. O enrollaba a Cristian, pues que tampoco sabía menos que yo, y él era el suchero que había contratado, ¿te acuerdas? El que era suchero de su casa. Entonces tardaba 20 minutos en hacer un sushi. Entonces le dije a Manuel, ¿sabes qué? Enséñame a hacer sushi. Me puse a aprender con él. Entonces, ya llegara él o no, pues yo los hacía y hacía sushi rápido. Y empecé a tomarme el tiempo. Me entraba una comanda, tomaba tiempo, cronómetro, me hacía un sushi, tras, y salía. Y así, no, pues 3 minutos y medio. Y así, empecé a tomarme tiempo con el restaurante lleno. Y yo, siendo el único suchero, me di cuenta que en 15 minutos yo podía atender, aunque hubiera muchas mesas, yo sacaba mis pedidos en 15 minutos, me entraba la comanda 15 minutos. Entonces establecí mi primer indicador. Y el sushi no puede tardar más de 15 minutos en sacarse. En la barra puse ese indicador y luego me fui a cocina. Y en la cocina empecé a mejorar procesos, esplatado y la chingada. Y puse también los tiempos, empecé a medir los tiempos de cocina. Y les dije, ¿sabes qué? Cocina no puede tardar más de 8 minutos en sacar pedidos. Y en sí, la mesa completa no puede salirse más de 15 minutos. Y el tú haberlo hecho y establecer el indicador ya te permitía a ti poderle exigir, porque ya sabes, oye, güey, esto no puede tardar. Si yo sé, pues yo lo estoy haciendo. Pues. Así es. Entonces pusimos el primer indicador, cumplimos con los tiempos de la rapidez, que era lo que nos faltaba. Y empezamos a aplicar encuestas. A la parte que yo estaba acá en la cocina, estoy hablando de este proceso de a lo mejor 3-4 meses, me puse a mejorar los procesos de cocina y aplicaba encuestas. Me decía, no, pues es que... ¿Qué le preguntabas a la gente? O sea, ¿cuál era el tema que querías resolver? Pues si les había gustado el producto, la atención, la rapidez de la atención, qué podían mejorar, la calidad del servicio, la atención de las meseras. Y el foco rojo ya no era el tiempo, era el servicio. Entonces me salía la atención, básicamente. Así es, la atención. Me salía a las mesas y yo era el mesero. Y andaba en chinga y esto y lo otro. Y ya empecé con el personal que tenía en ese momento, empecé a activarles un chip de rapidez, porque te acuerdas que yo era mesero, yo trabajé de mesero en Los Cabos. Entonces empecé a activarlos con el chip de servicio. Pero, o sea, básicamente tuviste que meter, resumen, ¿no? Pero básicamente tuviste que meter a cada una de las áreas del negocio, Sí. descifrarla, entenderla, dominarla, poner una especie de indicador o algo que dijera cómo debe de ser, el estándar básicamente, y de ahí empezar a moldear a tu personal y ahora sí para cumplir con X. Es correcto. A la bestia, güey. Entonces, tal cual así fue, cuando ya salgo al servicio y que ya mejoro, pues o sea, aparte que yo soy muy platicador y empecé a conocer a mis clientes, ¿no? Entonces ya mi cliente ya iba al restaurante del Alier, pues, ¿no? Lleva al restaurante del Alier, lleva a comer sushi con el Alier. Y tenía clientes que iban 4 días a la semana, ¿no? O sea, era tan frecuente la visita de mis clientes que me hice mucho amigo. Hay un cliente que lo conocí como cliente de mi compadre ahorita. Es mi compadre ahorita, le bauticé el chiquito. Órale. Qué interesante. Le bauticé a su hijo. Pero así como él, o sea, ahí fui conociendo mucha gente. Fueron subiendo las ventas, o sea, porque paulatinamente en esos 6-7 meses fueron subiendo las ventas. Pues ya empecé a vender los 2,000 pesos otra vez. Ahí, güey, acabamos de tocar otro tema que creo que vale la pena compartir, güey. O sea, básicamente te cayó la competencia de una forma inesperada y superior, ¿no? O sea, en una forma que básicamente rompe un negocio. Tú pudiste haber dicho ahí, duró 6 meses mi changarro, ¿no? Sin embargo, ahorita se convirtió en una empresa que tiene ya varias sucursales, que tiene éxito, que está esperando salir, que tiene una sucursal gigante por acá, por la Cananea, que, o sea, se convirtió en un éxito. ¿Pero por qué? Porque tú decidiste descifrar cada parte de ese negocio y Pero eso fue gracias a la competencia. O sea, ese es mi punto, ¿no? O sea, mucha gente ve, no, pero es que aquel X y Y, aquel tiene cierta ventaja porque está haciendo lo mismo que yo, pero
no sé, por ejemplo, ya trae experiencia o ya trae más capacidad de inversión, lo que sea. Pues sí, pero gracias a que él tiene todo eso, se van a notar los focos rojos de tu negocio y ahí te vas a dar cuenta exactamente qué le duele y qué es lo que tienes que mejorar. Y cuando lo detectas, si lo descifras a lo mejor de una forma más creativa o mejor, o lo que tú quieras que el otro, pues eso te va a permitir descifrar tu propia, ¿cómo se dice? Con tu propia ADN, pues tu propia esencia de tu lugar, que a lo mejor era que tú atendías bien compa, que te hiciste una base de clientes, que ya se volvía vamos con este vato, el This Way Sushi ya tenía su cierto vibe, lo que tú quieras. Y eso te hizo una base de clientes que a la forma se creó una marca y que ¿no? Sí, conceptualizas pues un proyecto. Exacto, eso es. Sí, se conceptualiza. Y después de ese tiempo, donde ya empecé a ver que mientras más... Porque yo seguía trabajando en Cobach, ¿no? O sea, yo trabajaba todo en este Cobach. tiempo. Okay. Sí, yo trabajaba en Cobach. Me da cuenta que ya pedí un cambio de horario. Salía de 1 a 3, que era lo más fuerte. Chambeas todo el día, pues. Sí, de 1 a 3 trabajaba, me regresaba al Cobach de 4 a 7. Y luego me regresaba de 7 al cierre, que era la parte de la cena del trabajo. Uh-huh. Y me iba a repartir al personal después de ahí. Yo llegué a mi casa 12:30, 1 de la mañana. ¿Y empezabas? Y a esa hora, para sacar el estrés, me iba a correr a la laguna. O sea, yo vivía en la Ciudad García, de ahí me iba corriendo, le daba 2 vueltas y me regresaba. 1:30 de la mañana me acostaba. 1:30, esa hora me acostaba. Me levantaba a las 7 para llegar a las 8 al Cobach y 8:30 llegar al Cobach. Eso no dormías casi nada. Pues sí, casi no, pero pues la verdad es que... En las buenas edades, eso sí. Sí. No, la verdad que no me faltaba energía, ¿eh? No me faltaba energía, me sentía... De hecho, yo creo que las corridas era como sacaba el estrés de los pendientes porque había cuentas pendientes, ¿no? Uh-huh. O sea, yo mi tarjeta de crédito, o sea, yo no la terminé. O sea, yo la tuve a tope como todavía hasta los 3 años después de abrir mi negocio. Porque sí, se seguían necesitando cosas, me imagino. Pues. Yo estoy, ¿cómo se llama? Convencido de que Dios está siempre detrás de nosotros. Si yo tenía que pagar la tarjeta el día 4, o sea, yo el día 4 completaba para pagar esa tarjeta y la pagaba. Y al día, o sea, yo la pagaba la tarjeta el día 4 y a las 2 horas o 3 horas después, yo la tenía hasta el tope otra vez. Porque me surtía el SAMS, sí. Yo pagaba el SAMS todo lo que ocupaba para lo más que podía en material, lo que ocupaba. Y pagaba proveedores con esa tarjeta. Y otra vez, a aguantarme hasta el día 4 otra vez para pagarla completa y así va. Por 3 años, ahorita que me preguntabas cuánto tiempo tardé en lo que yo dije, uh-huh. Esto sí es negocio. Esto sí puede funcionar. Una vez que me di cuenta que mientras más le inyectaba energía y procesos a mi proyecto, vi que la gente respondía y llegaba más. Entonces después de yo 2013, 2014, como a los 9 meses o 1 año, yo metí una licencia en el Cobach. Una licencia es, pides un permiso sin goce de sueldo por 1 año. Y ¿sabes qué? Ocupé una licencia y me dediqué al... Porque ya le estabas viendo futuro, pues. Sí, yo veía que mientras más tiempo le metía, mejores resultados tenía económicamente, ¿no? O sea, el negocio, no yo, el negocio iba creciendo. Sí, pero la seguridad que tenías en la chamba del Cobach, pues la dejaste on hold. Uh-huh. O sea, ahí en espera mientras te venías ahora sí a decir, a ver, güey, le voy a dedicar más tiempo a ver si se ven los resultados, mínimo durante 1 año. Así es. Entonces, ya en ese entonces también puse un negocio de cubos y licuados allá afuera del negocio para irle generando volumen, ¿no? Sí. Me ponía a trabajar de 1 a 3 y de 4 a 7 me iba a volantear todos los días, llevaba cupones a los cruceros. Entonces, a veces me llevaba una mesera, a veces me llevaba a un cocinero, a veces a la cajera, y nos íbamos todos los días, pues durante 1 año, güey, todos los días, de 4 a 7, y te puedo, o sea, en la entrada de Pleno Oriente, en la Madero y Nor Lección, en la Jalisco y Lázaro Mercado, Jalisco y... Háblame, ¿qué hay detrás de ahí, güey? O sea, porque me quedo pensando, mucha gente no llegaría a tanto, pues, ¿sabes? O sea, sobre todo si ya está generando, híjole, ¿por qué hacer tanto esfuerzo, tanta disciplina, chambear todo el día, güey, meterte tan tarde, no estar durmiendo tantas horas? O sea, todos esos sacrificios, porque eso es lo que es, son sacrificios, ese esfuerzo, por algo que
hasta cierto punto ya está jalando. A lo que yo entiendo en ese momento, ya tenías los ingresos como para decir, no es necesario que vaya a todos los semáforos todos los días. No. O sea, no, yo seguía todavía. No había resultados. No había resultados. Ah, ok. No había resultados. O sea, yo veía que hubo una. O sea, yo descubrí que mientras más limitaba el negocio. Pero había utilidades, pues todavía. No, qué utilidades. ¿No? Okay. Yo también seguía números negativos. O sea, yo me salí del Cobach y con seguías apostando un sueño. Sí, con la fe, güey, con la fe de que me iba a ir bien. ¿Y de dónde viene esa fe? Y las ganas. ¿De dónde viene? Pues yo creo que como te dije... Esa confianza en ti mismo, pues. Sí, o sea, como te dije a ti mismo, de la cultura de que las cosas las tenía que hacer. Me explico, las cosas las tenía que hacer yo. O sea, que nadie iba a venir a hacer las cosas por mí. O sea, si quería lograr algo, lo tenía que hacer yo. Y cada vez que yo salía a entregar volantes, mi satisfacción era, porque sí me cansaba, güey, o sea, pinche solazo, verano, la chinga, llovía, güey, yo estaba entregando volantes, o sea, sí, a lo mejor cuando estaba ya al recio el agua, pues nos íbamos, nos rezábamos, ¿no? Pero si llovía, yo estaba ahí, o sea, una chispita, yo estaba ahí, o nos movíamos un arbolito, lo calmaba y seguíamos entregando. Yo regresaba, mi satisfacción era que había clientes cobrándose ese sushi, o sea, ese cuponcito. Y había clientes. Ya que los veías tú, de que llegaron 5 personas con un cupón o con un volante. Sí. Está jalando. Entonces, ¿qué significaba para mí esos cupones? Que cada vez que yo salía, ese día se vendían 1,000 pesos más. Esas 3 horas yo vendía 1,000 pesos más en el restaurante. Ok. Y la neta, yo imprimía un chingo de volantes. O sea, eran unos cuponcitos chiquitos, muchos, imprimía muchos. Y entregaba. Te mentiría cuántos entregaba, no me acuerdo, pero... Que también eso es inversión, pues estás invirtiendo en hacerlo, estás invirtiendo en que pues obviamente hay un descuento o algo, el cupón, y eso es mucho, y tu esfuerzo, o sea... Entonces yo salía, entregaba un chingo de cupones, regresaba y veía caras nuevas, veía los cuponcitos, pues en el corte, y así le hicimos un año completo. Pero a la vuelta de ese año, cuando ya dije yo, ¿sabes qué? En los cuponcitos ya me están dando por teléfono y tengo que entregar pedidos. Compré una moto, te repartieron también apagos, ¿no? Apagos y un morro de Cobach. O sea, hasta ahí no tenías nada de servicio a domicilio, pues. No tenía domicilio. Bueno, a veces llevaba yo en el carro de mi mamá. Yo traía una CRB que era de mi mamá, pero ya me la había dado, pues me la había prestado de por vida. Y en esas veces llevaba pedidos, ¿no? Pero no era o sea, no tenía servicio de domicilio como tal, pues. Pero yo lo llevaba en el carro. Y llega Víctor, el de la televisión, y me dice, oye, pues embaracé a mi señora, quiero chamba, ¿no? Le dije, la neta, pues no te puedo contratar, güey, pero para no dejarse los cupones, dije, ayúdame con algo. Tú entregas los cupones todos los días, vienes, te entrego los cupones y vamos a entregar casa por casa. Y como si fuera campaña política, a todas las casas de Ciudad Obregón le entregamos cupones. Mandé a hacer un chingazo de volantes con cupones. Llegaba Víctor con su mochila, se los daba y se iba. Empezamos de Palo Oriente por allá las una estrategia de Sevilla, sí, ¿cómo se llama? Casa por casa, no sé cómo. Y este canijo empezó a entregar. Le dije yo, si tú entregas los cupones y no los tiras, entonces, güey, los entregas, la gente va a hablar por teléfono. Yo voy a tener que salir a domicilio y voy a ocupar otra mano que haga sushis aquí, le dije, porque Manuel me fallaba mucho, ¿no? Me dijo, no, pues Simón, y sí. Ahí ya te va a poder dar empleo, pues básicamente. Sí, este canijo se tardó como 15 días, ¿no? Dar la vuelta a todo Obregón. Y sí, empezaron a llegar llamadas. Y ya, me puse a repartir yo. O sea, literal estuviste en todas las partes de la operación de tu negocio. De todo. Entonces ahorita si un repartidor te sale con X, ya sabes tú cómo funciona, pues, ¿no? Conozco toda la ciudad. Sí. Todas. O sea, realmente toda la ciudad. Es una ventajota también ahorita, pues, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ya sé si un repartidor Cualquier pretexto, 2 pedidos, yo ya sé que tiene que tener 20 minutos, 25 minutos, tiene que estar de regreso. Ya te la sabes. Pues. Sí, o sea, se haga güey, está parado. Y qué importante eso, ¿no? También, para poder llevar el negocio al siguiente nivel, pues. Sí, claro, digo, porque una cosa es que te quieran ver la cara de güey y otra cosa es que tú te hagas el güey, ¿no? ¿Me explico? O sea, tú dices, pues dejo pasar Sí, hay cosas que estoy dispuesto a dejar pasar, pero sé cómo está el asunto, pues. No totalmente en desconocimiento, porque jamás he repartido nada, no conozco X colonias y pues
Nadie me regaló nada. Me pueden hacer. Nadie me regaló nada. O sea, realmente lo que hemos construido, lo que hemos logrado es por esfuerzo, ¿no? ¿Y en qué momento decides crecer? Bueno, cuando tuvimos la primera sucursal, ya después de esos 2 años, cuando esos... Fue en 2013. En el 2010 y... Para final del 2016, septiembre del 2016, mi tarjeta lo había pagado días antes del o sea, ya lo había De pagado. que llegara el día así era límite. Sí. Pues, ajá. Y yo traía un poquito de dinero en la bolsa. Entonces, ahí fue cuando dije yo, ya aprendió la llamita, ya aprendió la fogata, pues, ¿no? Y me empecé a meter con más, ya en procesos, ya formatitos, ya, porque antes, como yo estaba ahí todo el día, pues no ocupaba, o sea, no ocupaba tanto de formatos, porque me daba cuenta de todo, Sí. y aparte de todo. Entonces, cuando ya lo que ya aprendió, hay una persona, Julio, de Caguamanta Las Palmas, él construyó un local allá en Villa Fontana. Y me dice, oye, pues quiero construir un local, ¿te interesa? Yo te rento aquí. Y pues le dije, la pensé unos 2 o 3 días. Y dije, no, pues sí me interesa. Eso fue en 2016. Y él empezó a construir su local. Y yo abrí en noviembre del 2017 allá. Como 4 años después de la primera. Sí, 4 años después de la primera. Abro en noviembre del 2017 y ya me pongo a operar. Ya para mí fue más fácil. Fue más fácil porque... Ya sabes. Pues empezar a hacer sushis, Sí, manejar el servicio, el reparto, o sea, ya dominabas el cómo funciona el negocio. Sí, ¿Cuál fue el reto ahí? Ya dejaba... Mi reto fue el que tenía que desarrollar personas para que hiciera lo que yo hacía. Ese Ya, fue el reto. ya ahora era formar gente, formar un equipo de trabajo. Sí, ese fue el reto. Y el empezar a llamar a la gente gerentes, ¿no? El empezar a ser gerentes. Sí, ahora tú eres el encargado de esta sucursal y tú eres el de esta sucursal. Así es, porque antes pues, yo, por ejemplo, trabajaba en las horas pico, estaba, y a las 4 yo agarraba y me iba al deportivo a jugar básquet. Y ya para las 7 me iba a la casa, me bañaba y me regresaba a la hora y yo seguía ahí trabajando como gerente. Pues. ¿Y qué es más difícil desde el punto de vista? O sea, crecer equipos de trabajo, que me imagino que esa es la chamba principal ahorita, o dominar al principio un proyecto. Porque veo que muchos negocios se quedan en uno. Son exitosos, pero se quedan en Sí, uno. yo creo que el desarrollar equipos de trabajo es más difícil. Y a lo mejor gran parte de esa dificultad gran parte de esa dificultad yo creo que a veces no, o sea, nuestras frustraciones, nuestros enojos son porque, ay, güey, nadie lo hace igual que yo, o nadie, digo, todos son bien pendejos, ¿no? Eso es lo que tú escuchas, es que son bien pendejos, pero realmente mucha gente no sabemos enseñar, ¿sí? No sabemos eso de que damos por hecho de que tú debes saber cómo se hace. Sí, o cuando yo te digo, es que tienes que entregar pum, 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 pues a lo mejor esa persona entendió eso de otra forma, pues, ¿no? O sea, todos somos de acá, a veces es un mundo, y si tú me dices, imagínate un proyecto que sea verde, que sea tal, y que tal, a lo mejor yo en mi cabeza vi algo muy diferente a lo tuyo, pues. Claro. Entonces yo creo que eso pasa, pues, no sabemos transmitir. No sabemos transmitir. Y como lo dejamos al aire, pues tenemos resultados diversos, ¿no? O diferentes a lo que uno quisiera. Entonces yo creo que el reto entre el desarrollar personas es el cómo coacharlos para que vayan hacia donde queremos llegar, que queremos que vayan, pues, ¿no? Y normalmente el jefe o el patrón pues le dicen, oye, les encargo que atiendan al cliente, que no tengan mermas y que vendan 20,000 pesos ahora. Sí, pero... O sea, ¿cuál es el...? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la forma de tener... O sea, ¿para ti qué es atender bien al cliente? Exactamente, eso es subjetivo. Sí, ¿qué es merma, güey? Sí, o sea, ¿y cómo vendemos 20,000 pesos? Pues no, me explico. O sea, entonces no sabemos acompañar. Y eso pues ha sido uno de los retos más grandes, ¿no? Que hemos tenido. Yo creo que todos enfrentamos eso. Qué chingón eso que acabas de compartir. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ¿en qué momento sientes tú que te volviste, hace ratito estabas diciendo la diferencia de ser un comerciante, ¿no? De pues estar todo el día en tu negocio y vender, pues, y generar ingresos, de cierta forma.
¿Cuándo diste ese brinco de ser comerciante a ser empresario? Ok, bueno, el proceso no es rápido, ¿no? Pero cuando en el 2017 que abrimos la segunda sucursal y empezó a trabajar bien la sucursal, el expresidente en ese entonces de Canirac, de la Cámara de Industria de Restaurante y Alimentos Condimentados, pues andaba buscando un sucesor y alguien le comentó de mí y me buscaron el presidente en ese momento y 2 expresidentes me invitaron a un café y me dicen, oye, pues queremos que nos representes, ¿no? Pues siempre andas en las juntas aquí con nosotros y opinas, tienes buen criterio, pues represéntanos, ¿no? Y pues la pensé y dije, pues me aviento. Para mí, el aventarme a ser presidente de Canirac, pues implicó el ausentarme un poquito más de mi negocio. Es una chamba extra. Así es. Y pues me forzó también. Fíjate que lo bonito de la cámara o de las sesiones de restauranteros, y lo platicaste hace rato, lo comentaste hace rato, es que nosotros compartimos qué ha pasado, qué no ha pasado, por qué pasó. Entonces, el tanto escuchar historias, testimonios. Que testimonios, básicamente es esto, ¿no? exactamente, por eso Aprender de trayectorias. pues, aprovecho para felicitarte, ¿no? por Gracias. este programa. Creo que es una forma muy chingona de contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? No, y gracias por ser parte de la comunidad que estamos haciendo aquí, Gente 11. La verdad, yo creo que necesitamos impregnar Obregón, Sonora y México Totalmente. de este tipo de comunidades, de sinergia de personas, ¿no? Totalmente. Y volviendo al tema, haz de cuenta que me invitan a ser presidente y eso me obliga a Subir de nivel, básicamente. Claro, ¿no? Básicamente a fuerzas. ¿Cómo podría yo representar a los restauranteros si yo tenía un desmadre, ¿no? Lo digo como ejemplo, o sea, entonces contraté un consultor, fue el primer consultor que contraté para que me ayudara a estructurar. Sistematizarlo, pues, para que funcionara más o menos mientras tú no estás. Así es. Entonces, me ayudó a estructurar lo que yo hacía y a transmitir ese conocimiento o esa dirección que yo quería en mi equipo. Entonces, entre lo que yo aprendía de mis compañeros y colaboradores, lo que habían hecho bien y lo que habían hecho mal, y aparte que te vuelves como un psicólogo, o sea, realmente, o sea, se acerca mucha comunidad restaurantera, o sea, entre dueños, gerentes, a preguntarte tantas Con cosas. diferentes temas, ¿no? Sí, tantas Entonces cosas. te metiste de lleno en toda la industria, pues. Sí, es como el psicólogo, o sea, no te da una respuesta, te guía, ¿no? Te escucha primero. Sí, ¿no? entonces yo escuchando tantas cuestiones, que hice esto y no me funcionó, y hice esto y tampoco, entonces vas haciendo un criterio, ¿no? De que, Qué chingón. de que sí, es una especialidad, o sea, realmente es una especialidad de negocios el representar Más el eso. gremio, totalmente. Y formé un criterio, pues, que me ayudó, o más amplio, que me ayudó a tomar mejores decisiones. Y cuando di ese brinco fue eso, cuando con la experiencia de terceros y la necesidad de yo transmitir lo que yo quería a mi equipo, pues me ayudó a tener un poquito más de bases para decir, bueno, estoy listo por una tercera, una cuarta, una quinta, y vamos, ¿no? Ahí empezaste a subir de nivel. ¿Qué crees tú que fue lo que hizo que te buscara, para empezar? Porque me llama la atención, o sea, tú tenías realmente 2 sucursales, que no es poco, pero pues no es mucho. Corta edad, porque pues si ahorita tienes 38 más o menos, tenías, ¿qué? 30 y qué, 30 más o menos en ese entonces. No, yo creo que era menor. A ver. O sea, estabas muy joven, pues, para ser el representante de eso. Sí. O sea, algo hiciste bien, ¿pero qué crees que haya sido? Pues mira, realmente cuando tú ves chispa en una persona, cuando tú dices, este vato le gira el hamster, Le patina. sí, le camina la rata, o sea, te das cuenta rápido, ¿no? Pero yo creo que va más allá, ¿no? Es como una especie de esencia, o de vibra, o de Sí. chispa, que ves a la persona y dices, este cabrón, algo trae. Sí. Ni siquiera sabes descifrar bien exactamente qué es, pero sabes de que ahí hay algo. Sí, entonces también,
pues a lo mejor algunos de ellos también vivieron la transición de cómo empecé con el negocio. ¿A dónde estabas ahí? Y cómo lo fui construyendo, ¿no? Porque sí lo notas, pues, ¿no? O sea, yo empecé realmente estaba el galerón blanco con una división de telarroca, las 8 mesas de la Coca-Cola, las bancamesas, y así eran. Y poco a poco, pues, le cambié vitropiso, metí televisión, esto, lo otro. Ahí me recordaste, sorry que te cambie, pero es que no quería dejar de tocar este punto porque creo que es uno de los errores más grandes que cometen todos los emprendedores que me buscan o lo que sea. Es porque empieza a generar ingresos, no utilidad, su negocio, y de repente se convierte en un carro, se convierte digo que no está mal, ¿no? Pero el cuándo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tú tener bien enfocado, el primero meterle al negocio, ¿qué tan importante es eso? Pues, o sea, porque pudiste haber dejado las bancamesas y a lo mejor haber resuelto algo que te hubiera dejado más a gusto en tu tema personal. O darle largas a ciertas cosas porque pues últimamente está generando. O últimamente, si no genera, ¿para qué le voy a meter más? No, o sea, siento que las dos cosas lo pueden ver. Entonces mucha gente comete ese error y no da el siguiente paso y el negocio se muere porque se gastaron lo que se tenía que reinvertir. Claro. O el dinero del proveedor. Típico. Sí, es muy común. De hecho, yo creo que eso ha sido de lo que más me ha catapultado, ¿no? Para crecer. Es que, te decía ahorita, yo no soy una persona derrochadora. Claro, me doy mis gustos, ¿no? Pero nunca he comprometido al negocio, ¿no? El negocio tiene sus finanzas y Alier tiene sus finanzas. Y aprender a separar que el dinero que sale de la caja no es mío, pues es del negocio. Y yo vivo de lo que me paga el negocio a mí. Pero yo no vivo o sea, la venta de ahí es del negocio, punto, se acabó. Y fíjate, yo decía el carro de mi mamá, una CRB que me cedió. Esa CRB yo la traje hasta el 2018, hasta 2018-19 por ahí la traje. El 2019... O sea, tenías como 3 sucursales. Ya tenía 3 sucursales. Y seguías en el mismo carro. Sí, en el mismo carro. Había comprado otro carro, pero era para el trabajo. Era un carro de reparto, una Peugeot, una Partner Peugeot. Y banqué la camioneta de mi mamá, la estacioné afuera de mi casa y yo andaba en el carrito repartidor. Yo ya era la persona de compras, o sea, era el dueño, el gerente y el de compras, ¿no? Entonces yo iba y compraba, iba al Sam's y daba 10,000 vueltas, estaba en la espalda de tantos bidones que he cargado, ¿no? Con la Partner anduve desde 2018, que era un carro de trabajo, del 19, el 20. En el 21, cuando abrí la Cananea, contraté a otra persona, que es muy amigo mío, un carnal, que me ayudara a las compras. Le pasé el carrito ese y yo compré una Saveiro, un carrito chino, una Saveiro, y en ese Saveiro pues le daba vueltas a todas las sucursales. Ese Saveiro era para el puesto del gerente operativo, porque yo ya quería un gerente operativo que me ayudara a darle la vuelta a las sucursales y yo dedicarme a administrarla. Qué curado, como fue creciendo todo, ¿no? Sí. Y yo dedicarme a administrarla, porque ya en ese trayecto pues yo tenía un administrador, una administradora, y pues queríamos reestructurar el tema que platicamos al principio o antes de, ya ni si fue antes o después, pero el tema de las rendiciones de cuentas semanales, para ver si estamos llegando a las metas, el evaluar indicadores, encuestas digitales para los clientes. Y entre sucursales y... Sí, ya en ese entonces eran 4. Y pues ya había más procesos administrativos que tenía que dominar, ¿no? Entonces, eso fue en el 2021, compré la Robus de la Volkswagen, y en esa andaba. Yo creo que en el 2022 me compré una Cheyenne 2014. Órale. Me gusta. ¿Que he tenido la manera de comprarme un carro al año? Pues sí la he tenido. Pero yo, Alier,
en sacar un carro de 2 millones de pesos financiado, güey, a mí se me hace una pendejada. Digo, se me hace bien chilo eso que estás platicando, güey, porque esa disciplina es la que te ha permitido, pues, tener capital para hacer, por ejemplo, esa... Digo, que a lo mejor dices que ni siquiera lo tenías, pero pues, esa sucursal de La Cananea que está tan bien puesta, pues, ¿no? O los conceptos que traes ahorita con la cervecería, etcétera. claro, O sea, te lo permite el hecho de tener disciplina con tus finanzas. sí, pero para mí es más atractivo invertir 4 millones de pesos en La Cananea que comprar un carro de 2 millones de pesos, ¿no? O sea, el carro de 2 millones de pesos en 2 meses, güey, te va a costar 150,000 pesos menos. Estoy súper de acuerdo con eso que estás diciendo, pero explícame de dónde viene el poder hacerlo, porque la verdad, lamentablemente, el 90% de la gente con eso es con lo que batalla. O sea, prefieren de alguna forma demostrarle a la gente que traen el carro del año a abrir una nueva sucursal, pues. Sí, pero es cultural, pues, ¿no? Es cultural. Y como te decía hace rato, yo desde chico, o sea, yo no me fijaba en las marcas, pues, ¿no? Sí, Volvemos a lo mismo, ¿no? Esa desventaja, en teoría, pues es una ventaja realmente. Así es. O sea, se convirtió en... Totalmente. Y entonces te vas dando cuenta de que, claro, yo no voy a andar, a lo mejor no voy a andar en un carro que me deje tirado, ¿me explico? No, claro, no voy a andar batallando. no se trata de eso. Pues, no voy a poner a mi familia que ande en un carro viejo, ¿no? O sea, o inservible, pues, ¿no? Claro, va a tener su buen carro y el día que se descomponga ese o que ya no sirva, va a tener otro, ¿me explico? Pero porque trabajamos para esas bondades, ¿no? Pero yo no voy a comprar algo para presumirte a ti que soy más chingón o que soy igual de chingón que tú, ¿no? O sea, yo creo que ese pleito monetario es lo que nos tiene jodidos. Es ese pedo. O sea, ahí hay un tema muy fuerte socialmente, culturalmente, como bien lo dices, y creo que es una tontería. O sea, yo creo que si nos separáramos más del tema del estatus, del tema de la competencia, si nos generáramos más en impacto, en crear, en lo que estoy haciendo, en cómo brindo mayores soluciones, en cómo agrego más valor con mi proyecto. Valorar a la persona, güey. Sí, o sea, ¿por qué el carro tiene que definir el estatus de una persona? O sea, eso siento que, pues ni al caso, ¿no? Entonces yo creo que sí es cultural, sí es social y por lo mismo se puede revertir. Y créeme que el gusanito del carro del año, ahí está. Claro, todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero sí. Pues, a lo mejor es su momento, pues, o cuando tú decidas, sí, o lo que sea. tengas un accidente muy cabrón que ya estuvo. O sea, ahorita, pues. Sí, o sea, tengo que vivir acá. Por supuesto, pues. Y ahorita mi deseo es cómo hacerle para llegar a Hermosillo. Ándale. Ese es mi deseo y para eso voy a trabajar. O sea, yo quiero llegar a Hermosillo y quiero instalarme y quiero dominar Hermosillo en mi giro, ¿me explico? Está bien chido. O sea, bueno, cuando abrimos la cervecería acá en la Miguel Alemán, o sea, yo estaba, en ese entonces fue el año pasado, perdón, el 2023, en agosto de 2023 empezamos a construir ahí, a remodelar. Pero antes de ese, todo el 2023 y parte del 2022, yo me metí en la importación de carros. Compraba carros en Estados Unidos y los importábamos aquí y los vendíamos. Y digo, la verdad me gusta mucho trabajar, ¿no? O sea disfruto de lo que hago, lo disfruto. Y esa compraventa de carros en ese momento me dio para abrir acá la Miguel Alemán. Y el proyecto de la Miguel Alemán, o sea, es un proyecto que lo hicimos con mucho cariño y un proyecto disruptivo en la ciudad porque... Era un concepto nuevo. Es un concepto nuevo. De hecho, son contados los bares que hay aquí en la ciudad y antes de la cervecería, pues a lo mejor había uno o dos bares, ¿no? O sea, para nuestra edad y para a lo mejor un poquito más jóvenes, ¿no? O para un poquito más grandes también porque lo padre ahí y lo que queríamos lograr era que tú tomaras y convivieras como si estuvieras en tu casa, con música que normalmente escuchas, con mucho interiorismo interior, o sea, que tú dijeras, wow, desde este proyecto me tomo una foto porque quiero salir aquí, pues no, se ve bonito, se ve bonito, una pantalla que tú dijeras, o sea, qué chingona la pantalla, pues, o sea, le pusieron ganas a esto. Y así crece ese proyecto, ¿no? De la cervecería. De hecho, desde el nombre de la cheve, o sea, la cheve, queremos algo tan local que se sintiera cómodo, pues, ¿no? Sí, así como más urbano, pues, ¿no? Sí. Más casual, pero al mismo tiempo suficientemente nice como para que te quieras estar tomando fotos y estar a gusto ahí. Sí, y con mucha propiedad de marca, pues, ¿no? De lo que somos, porque es una esencia muy obregonense, pues, ¿no? Es cheve
es a buen precio, porque somos muy competitivos en el precio. Yo creo que somos a lo mejor los más asequibles. Accesibles. Asequibles. Somos los más asequibles en precios en cerveza, pero también en variedad, pues, ¿no? Porque tenemos así como el que quiere gastar 100 pesos con 3 cervezas, o se quiere gastar 12,000 pesos con una botella, pues, ¿no? Uh-huh. Y estamos... Entonces ya se abre la gama, ¿no? Así es, y depende de lo que tú quieras, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y ves, dependiendo del horario, o sea, ves a jóvenes, ves a no tan jóvenes, incluso me ha tocado ver mesas así de personas de 70 años, o sea, conviviendo. Qué chido. O sea, y claro, disfrutando la música, enseguida ves, o sea, ves una mesa de ya personas mayores, enseguida ves unas personas de morros, acá de este lado ves a adultos jóvenes, ¿me explico? ¿Y qué sientes de ver un concepto que está en tu cabeza, que es propio, que es nuevo, que hubo mucha intención detrás, que hubo mucho trabajo para inversión y diferentes esfuerzos para ponerlo, teniendo éxito? O sea, ¿qué se siente detrás cuando ves eso que acabas de platicar ahorita? Yo creo que hoy por hoy esa es la motivación o más bien eso es lo que me motiva a mí ahorita en ese momento. O sea, a mí me motiva el desarrollar proyectos nuevos, ¿sí? Y ver cómo la gente los disfruta. Yo creo que ese es mi motor en este momento. Obviamente no te puedo decir el motor en familia y esto, lo otro, pero hablando del tema de negocios y mi oficio, uh-huh, yo creo que mi motivación ahorita es esa. O sea, esa es la satisfacción, pues. Correcto. El ver a la vez, o sea, sí, mi idea, mi concepto está allá afuera y está impactando, está gustando, está generando. Y en el proyecto, o sea, durante el proyecto, o sea, yo le ayudo, porque yo me meto a construir con ellos. O sea, realmente yo me meto a tumbar, a quitar, a pintar, a acomodar. O sea, yo le ayudo al eléctrico, le ayudo al albañil, le ayudo al pintor. Y ya traigo un equipito de trabajo que normalmente son los que me apoyan a mí en las obras. Y ahí ando con ellos. O sea, le paso una caja al vitropisero. O sea, lo mismo que has hecho desde la sucursal 1, básicamente, ¿no? Es lo mismo. O sea, meterte desde lleno en las entrañas del negocio te permite, obviamente, conocerlo a fondo, por lo tanto, poderlo dominar y poder seguir creciendo. Eso me lleva, Liar, a hacerte una pregunta aquí que me llama mucho la atención. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que se identifique ahorita con el Alier que abrió la primera sucursal de 20 y tantos años? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que, bueno, es que hay muchos, ¿no? Pero yo creo que el tema de, antes del consejo, déjame decirte que en muchas ocasiones, y te hablo de no mucho tiempo atrás y de hace mucho tiempo, he pensado en renunciar. O sea, muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces, porque pues, te pones hasta la madre, güey, te enfrentas a muchos problemas, güey. Es tan complejo el sector estanteros, es muy complejo, o sea, son muchos procesos. El tema del personal, ahorita tenemos cerca de 100 personas trabajando con nosotros, güey. Y cuando no es uno, es otra persona que genera una situación que dices tú, cabrón, güey, o sea, ya estoy hasta la madre. ¿Por qué me tienes? Sí. Pero son como el tema del deseo de comprar un carro del año, ¿no? O sea, son momentáneos y son como una parte del organismo también de sacar como el estrés, ¿no? Pero esos sentimientos te invaden por un momento si tú los dejas, ¿sí? Y si no los permites invadirte, porque si no, pues ¿de cuándo voy a renunciar? ¿Me explico? Entonces, el mayor consejo es que si tú estás convencido de lo que estás haciendo, si tú estás convencido, no te dejes derrotar por tus pensamientos. O sea, no te dejes invadir por esos pensamientos negativos. Porque todos los tenemos, tú los has tenido. Claro, ¿cuántas veces nos quieres renunciar? Que dices tú. No manches, 1000 veces. Entonces, no te permitas invadir. Porque no siempre las cosas son bonitas, no siempre está funcionando. A veces estás abajo, a veces estás arriba. Esta madre es una montaña rusa. O sea, la gente que nos está escuchando y ve a leer aquí, que sepan que obviamente fue así. No es como que siempre estuvo fácil. Y digo, actualmente ahorita Obregón está pasando por una situación complicada con el tema de la sequía, todo lo que genera que no haya habido siembra, pues
Hay menos flujo. Claro, los talleres mecánicos pues no están chambeando como debe ser, los talleres diésel, las concesionarias de los carros, las de los tractores, las semillas, los habilitadores. Y todo afecta. Y por ejemplo, las visitas de personas foráneas que venían, los técnicos que venían a visitar los campos agrícolas y toda esa derrama económica que llega a los hoteles, a los restaurantes. Se ve mermada. Claro, se ve mermada. Entonces, ahorita hay una situación donde tú te das cuenta de que respecto al año pasado, en esta ocasión, pues hay menos venta. ¿Y qué hay que hacer? Pues revisar nuestra estructura, nuestros flujos, nuestros gastos y ser un poquito más estrechos en gastos y maximizar nuestra capacidad de venta, ¿no? Y nos ponen a trabajar, me explico. Pero sí, y a ser creativos, ¿no? Más de lo mismo. Así es, y volvemos a lo mismo. Está el problema, vamos a buscar la solución. Está bien chingón esa frase, yo creo que esa te vamos a poner en la portada. Pero, Alier, eso me lleva a la última pregunta. Es una pregunta que le hago a todas las personas que están aquí en ese programa, sentados en esa silla donde estás tú. Y la pregunta dice así: ¿cuál crees tú que sea esa habilidad o característica que tú desarrollaste de más que te ha permitido ser una persona de 11? Pues yo creo que la capacidad de adaptarme, ¿no? El aprendizaje constante a cada situación. Te lo platicaba hace rato, el que me gusta meterme a cada proceso nuevo que se va dando en la empresa. O sea, me meto de lleno para solucionarlo. Entonces, no sé cómo se podría definir esa característica, pero yo creo que la capacidad de adaptarme, ¿no? a los cambios y de buscar solución, yo creo que... Está excelente y definitivamente yo también me llevo eso de esta plática, de esta conversación. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que hay muchísimo que te podemos aprender de tu éxito, de tus procesos, también de tus retos, de tus fracasos, de todo lo que tú tuviste como testimonio, como trayectoria, pero sobre todo de esa mentalidad que te ha permitido pues superarlos durante todo este tiempo para estar en donde estás y a donde puedes llegar, ¿no? Porque si tienes esa mira, si tienes esas metas, si tienes esas ganas, pues no me cabe duda que puedes pues incluso llegar a Estados Unidos como dijiste a un principio, ¿no? ¿Alguna otra cosa que me haya faltado preguntarte que tú crees que la audiencia se debería llevar? Pues yo quisiera resaltar que cuando he tenido oportunidad de que alguien me escuche, es que realmente identifiquemos que nuestro periodo de vida, güey, o sea, tiene un principio y un final. Y el promedio de vida del hombre a lo mejor es 76 años ahorita, no sé. Yo tengo 38, güey. Sácale el pluma, ¿no? O sea, de la mitad, 38 ¿no? años. Me quedan 38 años. Vamos, En promedio. Igual cada uno que se cuestione cuánto le quedan y dónde está ahorita. Y si donde está ahorita está convencido que está en el lugar correcto o no. Porque la diferencia de esos años que le quedan es lo que tiene que resolver para estar en el lugar donde quiere estar. Y perdemos mucho tiempo. Yo lo menciono mucho en ver contenido basura, güey, que te digo, ahorita te reconocía, güey. Yo creo que necesitamos más contenido educacional, güey, más contenido de reflexión, más contenido que nos invite a ser mejores personas. Porque tú eres la red social que tú quieras, güey. Estás saturado, y tú... La mayoría son tonterías. Sí, y donde tú llegues, si vas al mercado, si vas al tutorial, si vas a donde tú quieres llegar, o sea, va a estar la gente, güey, viendo. O sea, qué chingón, güey. Yo entré ahorita y vi, no sé, 100 libros allá afuera, güey. 200 libros. y qué chingón, güey, que digo, a lo mejor el leer un libro no te va a cambiar la vida, ¿sí? Pero te va a cambiar la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar te puede cambiar la vida, güey. Exactamente. Entonces, la invitación es: ¿qué estás haciendo hoy para donde quieres llegar antes de que te vayas? ¿Me explico? Me encanta eso que estás diciendo porque siento que hay mucha inspiración, mucha motivación detrás del hecho de que, pues, güey, nos vamos a morir todos. Pues, o sea, es natural, es la vida. Yo también lo veo así. Y pues, güey, o sea, el tiempo que esté en este mundo, pues hay que sacarle provecho, ¿no? ¿Y qué es sacarle provecho? No, para mí, en lo personal, cada quien va a tener el suyo, pero para mí, pues, no es nada más hacer lana, es generar impacto, güey, es cambiar las cosas, es dejar una trascendencia, es dejar tu esencia allá afuera, o sea,
literal impactar de alguna forma. Yo creo que si más personas pensáramos de esa manera, fuera muy diferente nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro país. Esa es la idea de este proyecto y de verdad muchas gracias por ser parte de eso, porque creo que tenemos que seguir transmitiendo esa manera de ver la vida. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Y a ver si luego armamos otra, ya que sigas creciendo. Claro que sí, primero Dios. Chingoncísimo. Pues a toda la audiencia, muchísimas gracias. No olviden que si les gustó esta conversación, síganme en mi Instagram, porque hace poco me di cuenta de que tengo que crecer el número de seguidores en Instagram también, no nomás el del Enfoque 1111, para poder llegar a más y mejores personalidades todo este tiempo y hacer este proyecto de Obregón que sea un orgullo sonorense. Nos vemos y suscríbanse al canal del Enfoque 1111. Saludos. Saludos.